Listo, Vale, me ahora avisa sí. por favor. Listo, todo tuyo, Wilson. Bienvenido nuevamente. Sí, voy aquí a compartir. Así que bueno, mi gente, aquí tenemos entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a hablar hoy acerca del cabezal de impresión y las fallas comunes del cabezal, ¿ok? Y las tecnologías que tenemos en cuanto al cabezal. Vamos a colocar la hora aquí, tenemos las 8:15 exactamente. Vamos a hablar de algunos temas generales. Bienvenido a todos los que están ingresando en este momento, pero al final voy a dejar las preguntas. Como dijo nuestro amigo Charlie, no es un tema para profundizar tanto por el tema del tiempo, pero aquí vamos a tratar de abarcar temas esenciales y puntuales en cuanto a al comportamiento del cabezal. Una de las primeras cosas es ¿qué es un cabezal? Es el encargado de regular el tamaño de la gota de tinta que da la nitidez de la imagen. Y en este caso, el cabezal tiene unos orificios que lo vamos a ver más adelante, que son sumamente pequeños, pero que esto no limita el tamaño de la gota. ¿Por qué? Porque la gota, ese orificio de físico del cabezal, es el tamaño máximo de la gota. El cabezal está fabricado y diseñado para poder entonces reducir el tamaño de la gota y dar mayor nitidez o menos nitidez según lo que nosotros configuremos desde la computadora. Es un artefacto sumamente delicado, vamos a notarlo más adelante. En el caso de la tecnología está el tema termoeléctrico y está el tema piezoeléctrico. Y en este caso, muchachos, el tema termoeléctrico tiene algunas ventajas y desventajas que las vamos a ver a continuación. El tema piezoeléctrico también tiene algunas ventajas y desventajas que las vamos a ver ahorita a continuación, ¿ok? Y otra de las cosas es que el cabezal está presente en 4 casas constructoras de impresoras. El cabezal termoeléctrico está en Canon y está en HP. Recuerden esas dos, Canon y HP. Y el cabezal piezoeléctrico está en Epson y Brother. ¿Ok? Eso también los vamos a ver aquí. También vamos a ver el tema de las fallas. Fallas tanto electrónicas como físicas. Y cómo evitar las fallas físicas y las fallas electrónicas. Eso es una de las cosas que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, ¿cómo trabaja el cabezal? Es una pieza, es un cabezal que tiene una pieza piezoeléctrica y otra termoeléctrica. La placa lógica envía la señal en Exxon en Brother, los transistores de potencia, ahorita voy a hablar de los transistores, activan la pieza que manda la señal de impresión. En HP y Canon la resistencia calienta la tinta. Ahorita vamos a ver la desventaja de que caliente la tinta en HP y Canon. Eso causará que la tinta varíe de tamaño. ¿Ok? Charlie, por favor, dime si ves mi pantalla y las anotaciones que estoy haciendo Sí, sí, aquí. perfecto. Vale, genial. Entonces, muchachos, aquí en la parte de arriba tenemos el cabezal piezoeléctrico. ¿Cómo funciona? ¿Ok? Aquí tenemos la cámara, como estamos enfocando. El video. No, ya lo La, tengo. Ah, sí. tenemos entonces la boquilla de salida y esto que vemos aquí es el elemento piezoeléctrico. ¿Y qué pasa con eso? Ahorita vamos a ver un videito animado que vamos a ver cómo funciona esto en una animación 3D, ¿ok? Esta pieza metálica, no sé si alguno de ustedes tiene encendedor en sus casas, que suena clac, clac, clac. Usted ejerce presión y sale una chispa eléctrica. Eso es un piezo eléctrico. Estás ejerciendo presión y sale energía eléctrica. La Epson se dio cuenta de este detalle y de este elemento y dijo, ¿y si hacemos la parte inversa? ¿Cómo se pudiera hacer la parte inversa? La parte inversa es la persona, en ese sentido, le aplica energía eléctrica y el elemento se dobla, que es lo que vemos aquí en este caso
del piezoeléctrico. ¿Ven? El elemento se dobla. Inicialmente el elemento estaba recto. ¿Ves? Estaba en su posición inicial, pero cuando le aplican energía eléctrica, él se va a tener un movimiento de convección y de flexión. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a causar que la tinta, la gota de la tinta, sea expulsada. Caso distinto es en el caso de los termoeléctricos. Los termoeléctricos no funcionan así. Funciona, aquí está la resistencia. Vamos a usar este. Aquí está la resistencia. Es esta verdecita que ustedes ven aquí. Y esa resistencia, al aplicarle calor, va literalmente a evaporar la tinta. ¿Ves? Evapora la tinta, que es en esta recámara que está aquí. Y al evaporar la tinta va a crear una burbuja de vacío, que la burbuja de vacío es esta que estamos viendo acá, y eso va a causar que expulse la tinta. ¿Por qué quiero que tengan esto en cuenta, mi gente? Porque no con todas las impresoras vamos a poder trabajar con tinta de sublimación. No con todas las impresoras vamos a poder trabajar con tinta pigmentada, porque eso va a causar que se dañe. Si usted trabaja en una impresora, si usted agrega tinta pigmentada, si usted agrega tinta de sublimación en un cabezal HP termoeléctrico, va a causar lo que vemos aquí abajo. Se va a evaporar el vehículo, se llama el agua. Recuerden ese término. El agua se llama vehículo. Y el sustrato es donde va a caer la tinta. ¿Y por qué vehículo? Porque la tinta, los pigmentos de tinta, usan el agua como medio para poder llegar al sustrato de papel o lo que usted desee, tinta, papel, cartón, cerámica, tela. Hay tantas infinidades de sustratos donde las personas imprimen hoy día. Y si en este caso usted le aplica calor a esa tinta, se va a evaporar la poquita agua que queda y entonces va a causar que todos los sólidos de esa tinta queden obstruyendo la boquilla. Es lo que vemos aquí. Todos los orificios quedaron totalmente obstruidos por la tinta que literalmente se cristaliza, se solidifica en ese sector. ¿Ok? Entonces, recordemos, cabezal piezoeléctrico no varía, no toca las propiedades físico-químicas de la tinta. Él solamente hace este movimiento. Charlie, yo también me estoy viendo, ¿verdad? Sí, sí, Ok, se te ve tranquilamente. ok. Entonces, el piezoeléctrico va a empujar, va a expulsar la tinta. La resistencia no. Termoeléctrico va a evaporar. Ella sí modifica la propiedad físico-química de la tinta. ¿Por qué? Porque le están aplicando enorme calor. ¿Ok? Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente aquí. La tecnología. Aquí estamos en la tecnología. La tecnología de impresión, cada cabezal tiene una tecnología distinta de impresión según la casa del fabricante. Aquí vamos a hablar más detenidamente del térmico, piezoeléctrico y de los futuros cabezales que están sacando cada empresa. ¿Ok? La termal. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja que tiene la tecnología térmica es que si cambias el cartucho, si se daña el cabezal piezoeléctrico, termoeléctrico, lo puedes cambiar por otro y ya. Lo que sucede muchísimas veces con Canon y con HP. Se dañó el cartucho, usted va a la tiendita, compró el cartucho y lo volvió a instalar. Y listo, siguió funcionando. A excepción de algunas HP que conocemos, que son más grandes, que sí traen el cabezal integrado, pero de igual manera es fácil de extraer. Usted lo exporta y puedes instalarlo en la impresora sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas, ventajas que yo veo en el tema térmico es que puedes usar cualquier tipo de tinta. Me está hablando alguien que tiene más de 9 años de experiencia en este tema, quien empecé trabajando con recargas de cartucho, con impresión de fotos de DNI para bodas y traté de experimentar con este montón de tintas y descubrí
que sí, la térmica puede trabajar con tinta Epson, con tinta Brody, con tinta HP sin ningún problema, ¿ok? Una de las desventajas que tiene este cabezal es que es el precio del cartucho. Al dañarse el cartucho, tienes que comprarlo, pero entonces tienes que invertir en esa tecnología, pero el tema del precio, para unos podrán invertir, para otros no, pero creo que la parte más desventajosa de esta tecnología es que se sobrecalienta. ¿Y qué pasa cuando se sobrecalienta? Al trabajar con una tecnología térmica de calor, usted le dice, ahorita que estamos en nuestras casas donde nuestros hijos están imprimiendo cantidades de hojas, muchísimas, entonces, mira, yo soy el de la cuadra, el del edificio que tiene la única impresora y quiero ayudar o cobrarle a mis vecinos por imprimir las tareas de los niños. Mando 20 hojas a la vez en una impresora HP y después recargamos la tinta. Muchachos, mi gente, eso está averiando el cabezal. Eso está averiando las resistencias. Porque al recalentarse, al no tener un periodo de descanso, eso no te lo dicen cuando te venden la impresora. Eso no te lo dicen cuando tú vas a hacerle mantenimiento a la impresora. Muy pocas personas recomiendan eso. Muy pocas personas. Donde sí tienes libertad para imprimir es en Epson. Pero lo que es Canon y HP, cuando imprime muchísimo, si por alguna razón en la boquilla del cabezal entra una burbuja, entonces eso va a causar que se sobrecaliente la resistencia y se queme. Y empiecen las populares líneas blancas o rayas en la impresión. ¿Ok? Entonces vamos a ver este video muy cortico de cómo funciona el cabezal de la HP. Hay unas rayitas verdes allí, mi estimado, no sé de dónde saldrán. Ahí está, la información viaja por este flex. Ese cobre, ese cuadro de cobre que ustedes ven allí, sencillamente es un flex. Haciendo un paréntesis en cuanto a los cartuchos de tinta, ¿ok? Eso es solamente un flex. No tiene nada del otro mundo, eso no es un chip que usted lo va a tocar, que no lo toque porque se daña. Eso es solamente mitos. Mitos porque recuerden, y se los digo de primera mano, los que no conocen y los que sí saben y han estado en mis cursos en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, aquí en Perú, saben que eso es solamente un flex. Lo único que está adherido al cabezal, al cartucho. Lo conectan a la impresora y por ahí viaja la información adentro a las resistencias que están en el cabezal. Ojo, ¿qué es lo que daña el cartucho? Lo que lo daña es que cuando nosotros lo tocamos con nuestras manos tienen, el sudor es altamente cargado de sal y eso es altamente conductivo. Si nosotros tocamos eso y no lo secamos, no lo limpiamos, la grasa que hay en nuestros tactos, esa grasa capilar que hay en nuestra piel, si nosotros, la grasa dérmica, tocamos eso, lo instalamos, va a causar un cortocircuito y quema el cartucho. Pero la estática, aquí quizás algunos señalan, otros no, pero yo estoy un 90% seguro que la estática no daña el cartucho, no la daña, no la daña. Puede dañar otros componentes electrónicos, sí, pero aquí son solamente componentes pasivos. ¿Qué significa componentes pasivos? Que están estacionarios, están allí quietos, que se activan es cuando hay una energía eléctrica y la energía eléctrica para poder echar a andar estas resistencias son de altísimo voltaje. Por eso es que cuando hay un cortocircuito en la placa echa humito, ¿ok? Ahí vemos cómo la información viaja a las resistencias y estas resistencias evaporan la tinta. Aquí vamos a ver cómo la resistencia calienta, crea una burbuja y expulsa la tinta. Inmediatamente la otra tinta llena el vacío para poder entonces seguir imprimiendo. Esta foto que vemos aquí es un video real de cómo una tinta sale del cartucho Epson, HP y Canon. Ese es un video real, no es una animación. Vemos cómo sale la tinta expulsada. Y esta es la forma con que HP y Canon
expulsan la tinta. Son puras goticas, puros puntos que causan y rellenan la imagen en su totalidad. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Momentico, Charlie, que se congeló. ¿Sí me escuchas, Charlie? Sí, sí, ¿qué pasó? Cuéntame. Momentico, que se congeló aquí el internet. Ya esperemos un ratito, colega. Esperemos con paciencia. Son detalles ya a veces que salen de las manos de todos, exactamente. Sí, 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 sí. Y esta hora también a Ok, veces... ok. Aquí está. Ya respondió ya. Vamos a esperar que cargue. Porque como estoy usando un programa que usa la nube, entonces estoy cargando el sistema con el Zoom y con esto. Bueno, lo que les decía, el cartucho HP va a usar esa tecnología térmica para expulsar la tinta con toda normalidad. ¿Ok? Vamos a esperar que cargue aquí. Podemos cerrar acá. Vamos para acá. Un momento, por favor. Aquí ya estamos otra vez. Ok, entonces estábamos. Ok, vamos entonces al tema piezoeléctrico. Ok, ya vimos el térmico. Vamos al tema ok, piezoeléctrico. Y tenemos las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas del piezoeléctrico? El tamaño de la tinta variable. ¿Por qué? Porque en el tema del termoeléctrico no hay tinta variable, porque solamente evapora la tinta y listo. Cualquier tinta la podemos usar en el termoeléctrico, en el piezoeléctrico. Cualquier tinta podemos usar en el piezoeléctrico sin ningún problema, porque recuerden que se usa es un material que empuja la tinta, ¿ok? Que empuja la tinta literalmente, y eso no va a causar que haya alguna manipulación química de la tinta. Otra cosa, la limpieza. Es fácil de recuperar con solvente. ¿Por qué? Porque al tener una cavidad donde es empujada por un piezoeléctrico que funciona como esto, ¿ok? Entonces no tiene la mucha fuerza para poder expulsar si hay alguna pelusa, alguna partícula de algún sólido disuelto en la tinta de mala calidad que expulsa eso. Nosotros podemos usar, aquí pongo entre comillas, un ultrasonido para poder limpiar el cabezal de la serie antes de la L, porque la serie L yo no recomiendo que la metan en ultrasonido. Hay colegas que sí me han mostrado su técnica de cómo usan el ultrasonido para destapar el cabezal. Me dicen, Wilson, mira, lo agregamos hasta aquí y de ahí unos segundos y lo saco, pero si me paso se quema. Ahorita voy a tratar, Charlie, si hay alguna oportunidad de mostrarle bajo el microscopio un cabezal que tengo aquí desarmado para que los colegas vean Adelante, Wilson, adelante. por dentro el cabezal, pero primero terminamos con las diapositivas y luego vamos entonces con el tema de ver el cabezal por dentro para que vean cuál es la pieza del cabezal que se avería si usted lo ingresa en ultrasonido, ¿ok? Para que usted pueda notar eso. Otra de las cosas es que la desventaja que esto tiene es, ¿cuál es? La que yo creo que si hay un color que se avería, tiene que cambiar todo el cabezal, ¿ok? Otra cosa es que es muy fácil de obstruirse por tinta de mala calidad, por algún tipo
de pelusa que entra, ojo, algo imperceptible, muy mínimo, que entra allí y causa que esto se averíe, se obstruye. Las impresoras que tienen este tema, como ya he dicho, es la Brother y la Epson. Pueden usar tinta de sublimación, tinta comestible, tinta dye y tinta pigmentada. ¿Ok? Aquí vamos a ver, fíjense colegas, otro video de cómo funciona la tecnología termoeléctrica. ¿Ok? Piezoeléctrica. Siempre me confundo en eso. Fíjense, el elemento le aplican energía eléctrica y el piezoeléctrico se dilata y se contrae. Se dilata y se contrae. A eso le colocaron un plato de vibración para controlar la dilatación para que sea a un costado. Eso lo agregan arriba en la tinta y así es como expulsa la tinta un cabezal Epson de toda la tecnología, ¿ok? Más de 40.000 gotas por segundo puede expulsar un cabezal piezoeléctrico. Fíjense cómo se ve aquí. Por eso aquí les digo, mi gente, que esto no manipula ningún tipo de propiedad físico-químicas de la tinta. ¿Por qué? Solamente está expulsando la tinta, ahí está, y literalmente imprime sin ningún tipo de problema ni obstrucción, ¿ok? Todas estas impresoras lo tienen disponible, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente, el futuro de los cabezales en Epson son estos que ustedes ven en pantalla. La velocidad de la gota es impresionante. En el cabezal anterior ustedes vieron como si fuera como una columna de las goticas, ¿verdad? Pues en este cabezal que solamente lo tienen los plotters y los de formato ancho por ahora, porque esto es el futuro, más adelante los vamos a ver integrados en las impresoras, porque las impresoras todavía tienen este cabezal antiguo. No es antiguo, pero es la segunda generación de cabezales que no han sido actualizados en las impresoras. Y estos cabezales que se llama Precision Core son usados más que todo en impresoras grandes de ancho formato y las resistencias, ¿ok? Vamos a ver el video aquí. La velocidad de impresión es excepcional, mi gente. Fíjense, aquí vamos a ver una animación de cómo se ve eso. Aquí está haciendo un zoom amplio. Aquí están los piezoeléctricos actuando de forma independiente. Observen que salen unos y otros no. ¿Lo ven? Ahí el del medio no está actuando porque no está recibiendo la información, porque así está programado. Aquí están. Vemos cómo la nueva tecnología ahora hace que cada cabezal funcione de manera independiente. ¿Ok? Ahí estamos viendo. Cada pulso eléctrico es una tinta que expulsa. Cada pulso eléctrico es una gota que expulsa, y eso causa que haya muchísima más precisión y sobre todo tiempo, reduce el tiempo de impresión. Por eso estos cabezales están usados para los de formato ancho, y también esto impide, mi gente, fíjense que también hay boquillas independientes para la limpieza de cabezal. Esos puntos rojos que hay allí es porque hay como si fuera obstrucción en algún cabezal. Y esto lo detecta el mismo cabezal. Observen que ya no la hay. No sé si se percataron. Aquí voy a regresar el videito. Ahí está. Esa línea roja que está encendiendo ahí es porque allí ese orificio no está imprimiendo la tinta. Ese orificio no está imprimiendo la tinta, ese orificio que está aquí. ¿Lo ven? Como una luz naranja. Ese es el futuro de los cabezales. Aquí detectó que hay un orificio que no está expulsando la tinta. ¿Y qué va a hacer el cabezal? El cabezal dice: un momento, vamos a detenernos. Por favor, trae la bomba de vacío. Yo quiero limpieza en ese cabezal. Ahí está. Viene la bomba de vacío. Se acopla al cabezal y va a limpiar justamente el sector donde está la falla de impresión. ¿Ok? Ahí está. Súper bien. Ahora sí, va a imprimir con total normalidad cada gota independiente a una velocidad excepcional. Y esto es el futuro de los cabezales en las impresoras Epson. ¿Ok?
Una de las cosas que quiero hablar antes de concluir es acerca de las fallas. Tenemos que tener mucho ojo para poder detectar las fallas de un cabezal. ¿Okay? Una de las principales fallas del cabezal, ¿cuáles son? El cabezal es espacios verticales u horizontales. ¿Se acuerdan de ese video que acabamos de ver ahorita? Donde hubo una serie, un orificio donde no había ningún tipo de tinta. Eso va a ocasionar un espacio vacío donde no va a haber tinta. Y va a haber tintas, espacios verticales y espacios horizontales. Grábense esto. Cuando la impresión está sucediendo, cuando imprimo, vamos a agarrar una hoja aquí, cuando así va a imprimir la hoja, ¿ok? Cuando hay rayas horizontales es porque el cabezal tiene alguna obstrucción en el piezoeléctrico, en la boquilla. Si las líneas son verticales, el problema es electrónico del cabezal y debemos cambiar el cabezal. Para aquellos que me dicen, para adelantarnos, ¿no?, alguna pregunta, ¿se puede reparar un cabezal? La respuesta es doble, sí y no. Podemos reparar la boquilla tratando de usar ultrasonido y métodos de presión, no alta presión, poca. Y no podemos desarmar el cabezal, porque ya eso viene sellado de fábrica. Las juntas de cada placa está sellado de forma que si tú lo extraes, no podemos volver a sellarlo. Y si por alguna razón tú realmente tienes una precisión muy alta, logras sacar esta parte, pues al juntarlo siempre vas a tener alguna fuga interna y eso va a hacer que se mezclen las tintas y dañes el cabezal. ¿Por qué te lo he dicho? Porque ya lo hemos hecho en nuestro taller, tratar de desarmarlo y no hay manera, porque es algo que está totalmente sellado. Es como que usted me diga que van a tratar de sacar van a desarmar un procesador de una impresora, un Core i9, para repararlo internamente. Es imposible porque es algo ya que es nanotecnología que no podemos llegar allí, ¿verdad? Ok. Lo siguiente, vamos acá, las fallas mecánicas. Porque tenemos dos fallas, como ya dije, mecánicas y electrónicas. Con las fallas mecánicas tenemos algunas cosas. Si usted usa tinta original, tu cabezal va a durar aproximadamente sin problema de 5 a 6 años. Ojo con esto, porque si usted le agrega tinta bamba, tinta pirata, tinta genérica, tinta de mala calidad, todo lo que sea tinta que no sea original, eso va a durar máximo 2 años de cabezal o 3 en los casos excepcionales. Eso va a aumentar tus costos porque usted dirá, aquí sí va a salir que lo barato sale caro. Ahorras energía con el tema del cabezal termoeléctrico, la nitidez es muchísimo más resolución, larga durabilidad y para trabajar con tintas es muy bueno el tema del piezoeléctrico. Ok, aquí vamos a ver algunas fallas. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es cuando hay algún piezoeléctrico, como lo vemos acá, que hay espacios. Charlie, como te digo, esas líneas verdes no sé de dónde serán, pero mías no son hechas, ¿oíste? Ok, entonces, estos Líneas espacios... verdes, estoy viendo ahorita. Por favor, colegas, si alguien está... Ya, entonces, en este tema, estos espacios en blanco, esto es algo mecánico, ¿ok? ¿Qué significa mecánico? Porque es físico el orificio del cabezal. Ahorita les voy a mostrar el orificio de un cabezal. Está obstruido y esa obstrucción ocurre por la mala tinta. ¿Cómo podemos corregir esto? Número 1, limpieza automática de la impresora, como lo vimos en el video anterior, donde se acopla la bomba de vacío y absorbe, trata de absorber esa suciedad con una presión algo fuerte. Ojo, quiero adelantarme esta falla. Me escriben mucho por interno diciéndome mi impresora imprime en blanco. Se calla, no. ¡Papi! Muy bien, mi impresora imprime en blanco. Muy buena esa la introducción que acaba de suceder ahorita porque nos llama la atención en que no deben mandar a hacer limpieza del cabezal
más de 3 veces con la computadora o dándole el botón de encendido, porque eso va a causar que se sobrecaliente el cabezal y se queme el cabezal y deje de imprimir. Sin duda hay colegas aquí que les ha pasado. Llega una impresora imprimiendo, limpian el cabezal, mandan a hacer 2, 3, 4 limpiezas de cabezal desde la computadora y de repente mandan a imprimir y no expulsan nada de tinta. Es porque los piezoeléctricos no están recibiendo la señal de los transistores, ¿ok? Los transistores, estos transistores que están aquí, quizás en otra charla más adelante vamos a saber cómo medir los transistores cuando están buenos o están malos, ¿ok? Entonces, vamos a ver la siguiente falla. Aquí vamos a ver internamente un cabezal, ¿ok? Fíjense, eso está fabricado de una manera que está súper pequeñita. Miren la medida, 500 micrómetros. Eso es algo sumamente pequeño. Los pies eléctricos por aquí, este sector aquí abajo, entra la tinta. Entra la tinta y este es el orificio de salida del cabezal de la tinta. Eso va a causar, si hay algún objeto que está allí, va a tratar de obstruir el orificio de salida. ¿Ok? Aquí está el piezoeléctrico, está aquí arriba. Eso se va a doblar y va a expulsar la tinta. Lo vamos a ver ahorita en el video que les voy a mostrar con la computadora. ¿Ok? Aquí vamos a ver dos casos. Cabezal en buen estado y cabezal tapado. Otra cosa que quiero que anoten, por favor. Anótelo. Pruebas de impresión no te dice si un cabezal está bueno o está malo, ni te dice cuál es el que está bien o está mal. Fíjense que yo hasta ahora estoy mostrando una prueba de impresión de un cabezal antiguo, pero no manden a imprimir, mi gente. Claro, el cliente sí te lo va a exigir, pero a nivel técnico, nosotros no podemos mandar, escribir en Google prueba de impresión y agarrar la primera imagen que está allí y ponerla en Word y mandar a imprimir, o en Photoshop, o donde tú quieras. ¿Por qué? Eso no sirve. Primero porque el magenta puro no va a salir en la prueba de impresión. Va a salir en la mezcla de los tres colores. Quien te va a decir realmente cuál es el color que está averiado es la prueba de impresión de una impresora, porque ella te va a sacar todos los colores, los 4 en este caso, negro, el cian, el magenta y el amarillo. Y aquí tú vas a ver, tú dices, bueno, hay espacios en los 4 colores, tengo que revisar los 4 colores. Si hay algún espacio solamente en el magenta, en este caso, pues reviso el magenta. Por favor, mi gente, acostúmbrense a sacar pruebas de impresión de la impresora. No descarguenla, no la que descargan de Google, la ponen en Word y ahí sacan una prueba de impresión bonita. Eso, si quieres, se lo puedes entregar al cliente para que él vea, porque no sabe de esto que usted ve en pantalla. ¿Ok? Aquí estamos viendo entonces la prueba de impresión de una Canon. ¿Ok? Estamos viendo a mano izquierda de la pantalla un cabezal en buen estado y a mano derecha un cabezal en mal estado donde hay líneas. Eso quiere decir que esa línea que están viendo allí es porque algún orificio está obstruido. Pero generalmente esta falla ocurre cuando está sobrecalentado el cabezal. Más que todo en el tema térmico en Canon y HP. La persona manda imprimir y eso sobrecalienta el cabezal. Realza Recargas, este servidor que aquí en Perú ha reparado un montón de impresoras. Yo dejé de instalar hace tiempo sistemas de tinta continua e impresoras HP. No lo recomiendo, no uso eso. ¿Por qué? Porque eso sobrecalienta el cabezal y los cabezales HP no están diseñados para el sistema EcoTank. El único sistema EcoTank que sí funciona en impresoras es el de Epson y el de Brother. Pero en Canon y HP todavía le falta. Porque ¿qué hizo Canon y HP? Agarraron el mismo cabezal, cartuchito, fabricaron toda esa parafernalia de sistemas de manguera y ¡pum!, lo pusieron en el mismo cartucho. Por eso es que muchos de ustedes están buscando los cartuchos Canon carísimos que están, creo que $90, $80 un cartucho Canon de tinta continua de HP, de Canon y HP.
porque es un cartucho normal y corriente, solo que le adaptan arriba el sistema de fábrica, pues, para que esté haciendo eso. Aquí estamos viendo como otra prueba de impresión de otra Canon, donde a la izquierda tenemos la impresión bien y a la derecha tenemos la impresión mal del color negro. Fíjense que sale a la mitad. Ese problema es electrónico, porque hay una ausencia de color absoluto en el negro. ¿Ves? Ese es un daño electrónico. La experiencia te va a ir dando a conocer este detalle, porque si fuese un daño físico, va a haber como salpicaduras de tinta, va a haber como en algunos espacios orificios donde sí va a salir la tinta, pero en otros no. Pero cuando hay ausencia absoluta de tinta, es un daño electrónico porque no están recibiendo la señal eléctrica para poder activar el cabezal. ¿Ok? Aquí vemos otra falla común de los cabezales, donde hay como una dispersión de las tintas. Esa dispersión de las tintas es ocasionada por la tinta misma, que es de mala calidad y que el cabezal en su orificio está obstruido. Entonces aquí les digo, muchachos, por favor usen tinta de buena calidad. Yo entiendo que todos tratamos de buscar cómo maximizar nuestras ganancias y ahorrarnos algún dinerito, pero en tintas, por lo menos en tintas, no se arriesguen a usar tinta de mala calidad, al menos que de las tintas genéricas consigamos una que realmente nos dé resultados y digamos, bueno, con esa me caso. Porque si tú me estás viendo es porque quieres reparar impresoras. ¿Qué pasa si usted recibe una impresora que tiene tinta original y el cliente le dice, agrégale tinta? Agarras tinta de mala calidad, la genérica, la mezclas con la original y malogras, averías, dañas el cabezal. Quien va a tener ese problema eres tú en tu taller. Trata en lo más posible de usar tinta original. Y si no usas tinta original, busca, no sé cuál será en tu país, aquí en Perú, yo he trabajado con una que me ha parecido buenísima, que no es original, pero que da unos resultados muy buenos. Pero igual, la vida útil del cabezal se reduce, por muy buena que sea la tinta. Esta línea que ustedes ven aquí en pantalla es ocasionada por la tinta de mala calidad. Sí está saliendo todos los colores, solamente que hay como una dispersión de la tinta. Eso indica que el cabezal electrónicamente está bueno, pero que físicamente hay una obstrucción allí. Puede ser suciedad, puede ser algún tipo de pelusa que está allí dentro. ¿Okay? La parte de arriba de la pantalla se ve las partes de un cabezal. Tenemos aquí tenemos como el piezo eléctrico, tenemos los canales de tinta, que es por donde llega la tinta, y por último tenemos el que hace que el piezo eléctrico se doble. Pero esto que vemos aquí, mi gente, abajo, es las boquillas del cabezal. Si alguno lo ha notado, esto que está aquí no es una raya, eso es un cabello, que yo a propósito lo he puesto allí para que notemos que es un cabello, eso es algo tan angosto como el cabello mismo que nosotros tenemos. Este es un orificio de este cabezal que ustedes ven aquí. ¿Ven lo pequeño que es? Y eso fácilmente puede obstruirse por alguna suciedad. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Daños electrónicos del cabezal. La estática, ¿se recuerdan que yo dije la estática en el cartucho HP? Pues en Epson sí debemos tener mucho cuidado porque no es solamente una resistencia, sino que internamente hay condensadores, hay transistores, resistencias y también procesador nanométrico para poder hacer este trabajo. Cuidemos la estática de nuestras manos. ¿Cómo la descargamos? Fácil. Si usted no tiene una pulsera antiestática, pues usted agarra el marco de la puerta, algo metálico, y esa chispa, esa energía que la estática es producida por los electrones de la última capa de nuestras moléculas. Hacemos que nuestros electrones se adhieran a otro material metálico. Ojo, los problemas electrónicos se ocasionan por poca pericia en la persona que está haciendo la intervención.
No hay un proceso lógico de destapar un cabezal. El proceso se lo voy a dar ahorita. Y entonces viene un descontento en las personas que están reparando impresoras y dicen, no, yo con impresoras no me meto. Ojo, sí nos tenemos que manchar las manos de tinta. Tengo muchos colegas que me dicen, yo no quiero nada que ver con impresora porque eso me mancha las manos de tinta. Genial. Pero siempre hay personas que debemos hacerlo, ¿no? Y por último, antes de culminar esta parte, tienes a una comunidad, a todos ustedes, bienvenido a la comunidad Realza Recargas. Estamos a sus servicios en mi Telegram, Realza Recarga, para que puedan comunicarse conmigo cualquier cosa, ¿ok? Y aquí estamos los procesos. Ojo a este proceso. Este proceso que yo les voy a indicar en pantalla me ha servido a mí en un 100% para no dañar impresoras. ¿Y a qué me refiero con no dañar? Cuando usted hace una mala manipulación del cabezal, sucede que el cabezal va a dejar de imprimir o se apaga la impresora y se queman los transistores, ¿ves? Y eso es por una mala praxis. Creo que les ha pasado a muchos de los que estamos aquí ahorita que estamos haciendo una mala manipulación. Prendió la impresora y sonó ¡tí! Y se apaga. No vuelve a encender y si vuelve a encender, cuando va a llegar al sitio de la bomba de vacío ¡tí! Y se apaga. Midió los transistores, están mal. Cambia los transistores, se vuelve a quemar los transistores. ¿Por qué? Porque este señor está en cortocircuito. Cambia los transistores, cambia el cabezal y no imprime. ¿Por qué? Porque no has cambiado el integrado, el IC Power o el IC Control, como le dicen. Ocurre un error general. No has cambiado, cambiaste integrado, el IC Control y el cabezal, pero no has cambiado el fusible. Este puntico que ustedes ven aquí. Eso es un fusible. ¿Ves? Tenemos los repuestos disponibles si necesitan. Pero tienen que tener este proceso que les voy a mostrar enseguida. Número 1, apague la impresora. Prohibido manipular una impresora prendida. Usted me dirá, es que es lógico, profe, si hay que apagarla. Sí, amigos, pero en estos días estuve en un taller donde la persona que estaba enseñando le dije, vamos, saca ese cabezal. Y empezó a desarmar todo y nunca apagó la impresora. Por ende, quemó el fusible. Tuvimos que hacer el cambio del fusible para que pudiera reaccionar la impresora. Número 1, apague la impresora. Número 2, desconecte el cable de corriente. Si usted no desconecta el cable de corriente, aún cuando está apagada, hay una alimentación que vamos a darle un nombre no tan técnico, pero una alimentación parásita o una alimentación de ahorro de energía. Siempre hay un paso de electrones cuando está conectado al suministro de corriente. Y eso va a causar que los condensadores en la fuente de poder estén cargados. Y si por alguna razón manipulamos la fuente, la placa lógica con la fuente conectada, ella va a mandar la señal a la fuente de poder, oye, mándame energía, y quemaste la placa lógica porque no descargaste la fuente de poder. Desconecten el cable. Y aquí, en este caso, presiona el botón de power. ¿Por qué presionar el botón de power? Porque eso va a hacer que la energía con el cable desconectado del alimentador de energía, los condensadores internamente, los que han desarmado, conocen algún tema electrónica, saben que la fuente de poder hay un condensador que tiene 400 voltios y eso tiene energía. ¿Ves? Si no presionamos ese botón, esa energía va a estar fluyendo en la impresora y si manipulamos la impresora, quemamos el cabezal y quemamos también los transistores y toda la placa por este tema, ¿ok? Presiona el botón. Después de presionar el botón, yo espero, este servidor espero 1 hora. ¿Por qué? Porque a pesar de que presionamos el botón, hay algo que se llama condensadores. Condensador electrolítico, filtro, condensador no sé dónde. Bueno, los condensadores, como el nombre que usted quiera, ellos almacenan energía. ¿Y cuál es la función del condensador? Almacenar energía para rectificar los circuitos internos. Y cuando él está lleno de energía y empezamos a desconectar flex y a colocar el multímetro, ¡pum!, hay un cortocircuito. Y eso causa un daño en la impresora. Por favor, yo espero al menos 1 hora. Quizás usted espera menos, usted quizás lo ha hecho de otra manera, le felicito, pero yo recomiendo hacer esto. Esto va a minimizar los daños en una impresora.
Y por último, evite la humedad en los contactos y el ultrasonido. Por más que sea, evite la humedad. ¿Ok? Vamos a verlo para que ustedes lo vean aquí con más detenimiento. Todos estos procesos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 procesos fácilmente de recordar con tu mano. Por más que sea, por favor, evita que caiga la humedad aquí. Insisto, por favor, guarda que no caiga la humedad allí. Si por alguna razón cae la humedad y usted le agrega sopladora, secador, lo deja secar 50 días, igual se va a averiar, porque el cabezal internamente tiene condensadores. ¿Y qué es la función de un condensador? Almacenar energía. Y eso va a causar que haya un cortocircuito. Por eso, yo no recomiendo meterlo en ultrasonido. Ahorita les voy a mostrar un cabezal los voy a mostrar con una cámara para que ustedes puedan ver el tema del piezoeléctrico, para que lo puedan ver todos ustedes, mi gente. Ahí está. Ahorita los vamos a ver, ¿ok? Entonces, estos son estos procesos vitales: desconectar, presionar el botón power, esperar 1 hora y evitar la humedad. Y esa parte, el ultrasonido, ahorita les voy a mostrar con la cámara del microscopio el por qué no debo usar ultrasonido. Ya les voy a mostrar. Y en conclusión, sigue el proceso al pie de la letra y vas a minimizar fallos en las reparaciones. Esto funciona para teléfono, para laptops, para PC, para impresora, para todo. Debe haber un proceso. Y el proceso, una secuencia lógica. Te lo acabo de mostrar. ¿Ok? Por favor, grábatelo. Creo que hasta ahora hemos tocado el tema de las tintas Epson las puedo usar en HP, Brother y Canon solamente, las tintas Epson, pero las tintas Canon y HP no las puedo usar en Epson porque daña el cabezal. En impresoras Brother y en impresoras Epson puedo usar tinta de sublimación, tinta comestible, tinta dye, tinta pigmentada, tinta de sublimación, cualquier tipo de tinta. ¿Por qué? Porque no va a modificar la propiedad química. ¿Por qué digo que en impresoras HP y Canon no se usa de sublimación? Porque para los que han trabajado sublimación, imprimen la tinta húmeda, la colocan en una plancha, colocan en la plancha, hay una transferencia de calor. Al evaporarse, esa tinta se adhiere al sintético de la tela. Por eso es que la sublimación funciona en sintético, no funciona en algodón. Lo que funciona en algodón es vinil. Y para que funcione la tinta de sublimación en algodón, tienen que colocarle un spray. ¿Qué es el spray básicamente? Partículas de plástico que se adhieren al algodón. ¿Ves? Entonces, si metemos una tinta de sublimación por una resistencia de calor, ¿qué va a pasar? Pierde la cualidad de sublimar y literalmente se tapa el cabezal y daña entonces este tema, ¿ok? Entonces, mi estimado Charlie, voy con la pantalla. Perfecto, Wilson. Adelante. Sí, ahorita muchachos, voy a mostrarle aquí. ¿Vas a compartir video de pronto, Wilson? ¿Cómo? ¿Vas a compartir un video? Voy a compartir aquí en pantalla. ¿Se está viendo la pantallita negra? Sí. Vale. Ya. Ahí está. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar aquí. Ok, ahí está correcto. Ok. Aquí
mi gente, lo que están viendo en pantalla no lo están reconociendo bien, pero ya les voy a explicar. Déjame ver un momentico si se me ve aquí. Ok. Saqué esta parte del cabezal. Saqué esta parte del cabezal. La parte dorada la he retirado y vamos a ver lo que está debajo de la parte dorada. Es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿ok? Vamos a verlo aquí con más detenimiento. Eso que se acaba de mover, ¿lo ven? Son los piezoeléctricos. Eso que se acaba de mover allí en pantalla. Si yo meto eso en ultrasonido, cada piezoeléctrico se va a dañar. Vamos a colocarlo mejor aquí para que se vea. Ahí está. Cada piezoeléctrico que ustedes ven allí, mi gente, vamos a verlo por acá. Aquí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿ves? Cada barrita es un piezoeléctrico. Y eso, si ustedes lo meten en ultrasonido, va a romperse. Por eso a mí no me gusta usar ultrasonido para limpiar este tipo de cabezal. ¿Lo ven? Miren lo frágil que es y cada piezoeléctrico va a expulsar la tinta por cada orificio. Todo, fíjense lo frágil que es. Yo no estoy haciendo ningún tipo de fuerza, mi gente, se los digo porque creo que se notaría en el video. Vamos a verlo, si podemos ampliarlo aquí. Vamos a verlo aquí. Literalmente, cada uno de ellos es un piezoeléctrico. ¿Ves? Y eso, por ende, va a dañarse al expulsar la tinta. Vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver aquí por dónde sale la tinta. Ahí está. Allí es por donde sale la tinta. Esa es la plaquita, la que ustedes ven aquí, la dorada. ¿Ok? Esta es la hilera de punticos. Vamos a verla más de cerca. Ahí está. La hilera de puntos. Fíjense cómo está esta plaquita totalmente averiada. Vamos a elevarla aquí un momento. Aquí, vamos a colocarla aquí. Ahí está. Cada orificio que ustedes ven allí es un orificio que es alimentado por cada piezoeléctrico que hemos tocado con la pinza. ¿Ok? Se ve bastante rudimentario. Aquí vemos donde la cavidad de la tinta. Vamos a verlo aquí. Toda esta parte es donde va la tinta amarilla. Toda esta parte. Entra la tinta y luego cae a cada orificio y a cada piezoeléctrico que le he mostrado. Luego viene aquí la tinta roja
y sigue el ciclo. Y luego viene aquí la tinta azul y también sigue el ciclo. ¿Ves? Aquí de este lado, entonces tenemos la parte del color negro. Toda esta parte del color negro. ¿Ves? Todas estas partes del cabezal están internamente unidos por una goma. Esa goma, si nosotros le colocamos thinner, se va a dañar. Si le colocamos acetona, se va a dañar. Si le colocamos alcohol, no va a funcionar. Y aquí entramos al tema de entonces, profe, ¿cuál uso? Ah, yo he usado alcohol. El alcohol solamente funciona primero para el COVID-19 y segundo, para quitar la humedad del componente. Si no nos compliquemos con el tema no nos compliquemos con el tema del solvente, vayan a su tienda, busquen un limpia vidrio que tenga en sus componentes alcohol, amonio y agua, pero que no tenga más cosas de allí de las que podemos nosotros conseguir, ¿ok? Fíjense, ahí está el orificio, súper pequeñito. Se los digo, muchachos, no consigan, no busquen un líquido que vaya a dañar el cabezal. Ahí está, súper pequeño. La punta de la pinza, vamos a ver, esta es la punta de la pinza y aún es más pequeño, ¿ok? Entonces, vamos a ver si me arranco un cabello por aquí para que lo vean. A todos ustedes, lo poco cabello que me queda, les digo si por favor, por alguna razón, no consiguen limpia vidrio, no usen thinner. El thinner se va a dañar, va a hacer que dañe el cabezal. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, mi estimado Charlie, ya que no hay cabello que salga, vamos con la ronda de preguntas. Sí, sí, correcto, correcto. Vamos a empezar con las preguntas. A ver, colegas, alguien que tenga alguna consulta, por favor lo pueden hacer Eh, ahora. Wilson, Javier Manzano te saluda desde Ecuador. ¿Cómo puedo saber si un cabezal está en corto? Claro, esa Ah, es la pregunta cumbre en todos los escenarios que hemos estado. Mira, para detectar cuando un cabezal está en corto o no, es sencillo. Una de las cosas que yo les quiero recomendar a ustedes es que el cabezal aquí, vamos a mostrarlo aquí en la camarita esta. Vamos a mostrarlo aquí en esta camarita. Sí ven la pantalla, ¿verdad? No, no tenemos visión de pantalla, Wilson. Vale. Vamos a ir aquí. Ahí sí se ve. Ahí sí está. Ahora sí. Listo. Ok, entonces, esto aquí, mira, como desarmé el cabezal, esos pines que ustedes ven aquí, ahí está un transistor, eso negro que ustedes ven allí es un transistor. Vamos a ver. Esto que ustedes ven aquí es la serie de piezoeléctricos que se han caído. Si lo medio toco, se va a reventar. Vamos a rodarlo. Esto aquí es un transistor, ¿ok? Si movemos para acá, nos vamos a encontrar con la serie de pines que están afuera del cabezal. Es por donde entra el flex. Toda esa serie de pines tiene una lectura, ¿ok? Es esta parte donde entra el cabezal. Vamos a mostrar esta parte. ¿Dónde está? Aquí. Allí. Eso que ven en pantallita
es la tierra del cabezal. Allí es el pin número 1. Este pin que está aquí es el pin número 1. ¿Ok? Ya les voy a mostrar acá un momento. Vamos a verlo aquí. Ok, esta parte que nosotros vemos aquí, lo que yo les estoy mostrando es esta parte. ¿Ves? Y lo que se está enfocando, el pin número 1, es este pin que está aquí. ¿Ves? Es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Ves? El pin número 1 es este, el verde. Y la tierra es este, el que está aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si ese señor está bueno o está malo? Hay varias técnicas que andan por allí rodando por internet, pero a mí me gusta una que es las medidas, el cabezal. Una de ellas es esta. Por donde entra el flex del cabezal en la placa lógica, hay un condensador. Ese condensador que ustedes ven allí. Es solito, no hay más nadie allí. Fíjense que si yo muevo la placa, no hay más nada, ¿ves? Allí, ese condensador que ustedes ven allí, si ese condensador con el cable del flex conectado da continuidad, el cabezal está en cortocircuito. ¿Me siguen? Si ese condensador, ¿dónde está ese condensador? Mírenlo aquí. A ver. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Aquí es donde conectamos el flex del cabezal. ¿Ves? Y aquí está entonces el condensador chiquitico. Ahí está. ¿Ves? Se ve chiquitico. Si ese condensador da continuidad, el cabezal está mal. Pero hay otra cosa. Si estos transistores que van aquí conectados están quemados, el cabezal está quemado. ¿Por qué? Porque los transistores trabajan con el cabezal. ¿Ok? Los transistores, si están quemados, literalmente están quemados, quemado está el cabezal. Ahora bien, les voy a dar otro detalle para todas las personas que están aquí con nosotros. Aquí, en el cabezal, estamos trabajando un grupo de amigos, estamos recopilando una enorme data de cuál es la lectura correcta que da un cabezal aquí en esta parte. En esta parte, ven los pines donde se conecta el cabezal, el flex. Bueno, allí estamos midiendo y captando las medidas para saber cuando un cabezal no quema la placa, pero no imprime. Quema la placa, da una medida. No quema la placa, da otra medida. Imprime un color, no imprime otro color, también da una medida. Imprime todos los colores bien, pero borroso, da otra medida. ¿Ves? Entonces, hay esas tres maneras. Recuerda, el condensador que te he dicho en la placa, si está en corto, el cabezal está malo. Número 2, si el transistor están quemados, el cabezal está malo. Número 3, las medidas que da el cabezal aquí, directamente midiéndolo aquí. Estamos recopilando, no te puedo decir ahorita realmente cuáles son las medidas, porque estamos recopilando esa información. Próximamente la vamos a dar en la Academia Real de Recargas. Vamos a dar esa información. Síganme en mis redes sociales y vamos a estar sacando esa información allí, bastante condensada, de cómo medir allí mismo el cabezal para saber cuándo imprime, cuándo no imprime, cuándo está quemado, cuándo imprime un color y no los demás colores. Siguiente pregunta. Gracias. Aló, buenas noches. Cristian, ¿cómo te va? Hola, Wilson, saludo desde Bolivia. Wilson, una pregunta. ¿Por qué en los cartuchos de las Canon
cuando ya imprime con espacios en blanco, mandas a imprimir en calidad alta e imprime bien. ¿Por qué hace eso? Cuando imprime en calidad bien y cuando hay baja calidad, imprime mal. Mira, te voy a responder rápido para dar oportunidad a los demás colegas que respondan, ¿ok? Cuando un cabezal, cuando una impresora, si puedes ver mi pantalla, vamos a colocarlo aquí. Ok. Una impresora normalmente va a imprimir en uno y dos sentidos. ¿A qué se refiere? Que cuando el cabezal va a un lado izquierdo, expulsa la tinta. Regresa, vuelve a ir al lado izquierdo, expulsa otra vez la tinta y va rayando la hoja. Entonces, vamos a agregarte aquí. Vamos a ponerte aquí, mi estimado Cristian. Ok. Cuando está imprimiendo en un sentido, viene el otro, viene, imprime otra vez. Eso es en calidad normal. Imprime otra vez. Imprime otra vez. Pero ¿qué pasa con calidad óptima? En calidad, en calidad fotográfica. La impresora va a reducir esos espacios y va a imprimir sobre imprimir. Va a hacer un paneo. Imprime delgadito. Imprime aquí. Después imprime aquí. Después imprime aquí. Después imprime aquí. ¿Ves? Va a tratar de rellenar los espacios más vacíos que tenga. Pero si tú le metes el ojo, va a haber líneas muy mínimas. Lo único que ya esta línea, Cristian, aquí, esta separación, que imprimiendo la normal o imprimiendo en copia, van a salir. Pero cuando imprime en calidad óptima, la impresora va a tratar, por eso es que ella imprime más lento cuando está imprimiendo en calidad óptima, porque trata de ir más lento, imprime, regresa, vuelve a hacer otro rayado y trata de reducir los espacios de rayado. Incluso cuando está saliendo la hoja, chup, 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 cada vez que sale la hoja, la impresora va a tratar de rellenar esos espacios vacíos donde ella cree que puede haber tinta. ¿Ves? Y va entonces ¿a qué? Por eso es que entonces cuando hay una impresión en calidad borrador, van a salir líneas. Cuando hay calidad óptima, no salen, porque ya rellena esos espacios. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Buenas noches, profe. Mi nombre es Gustavo y quería comentarle, no sé si me escucha. ¿Aló? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Ah, ya. Pues con respecto a lo que usted dice de no hacer muchas limpiezas de cabezal cuando no sale bien la tinta, yo lo que estoy usando ahora, que siempre me ha resultado, es que cuando llegan impresoras Epson, supuestamente casi nuevas, yo quito los dampers y los dampers están vacíos. Normalmente casi todos los dampers están vacíos. Entonces agarro una jeringa en la parte inferior del damper, hago succión de tinta y aparte saco dos jeringuillas de tinta, porque la manguera me he dado cuenta que se queda con espacio de aire. Entonces al hacer uno las limpiezas, se termina quemando el fusible o se termina quemando la placa. Entonces, esa es la técnica que yo utilizo. Y otra cosa, si usted dice que el Exxon, el cabezal Exxon, ejerce presión hacia abajo, entonces la forma de limpiar el cabezal sería solamente inyectarle y no succionarle, en lo que tiene que ver con las puntas del cabezal. Gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta. Fíjate, voy a responderte aquí. Este orificio, te voy a dibujar aquí en la pantalla. Por favor, obsérvala. ¿Verdad? Este es el cabezal. Aquí está el cabezal. Y por aquí va a venir la tinta. Por la parte roja. Por aquí va a venir la tinta.
¿Ves? Y aquí está el orificio de tinta. ¿Ves? Ajá. Y aquí va a expulsar la tinta por este orificio. Aquí donde estoy dibujando es el piezoeléctrico. ¿Ves? Y eso es lo que se va a doblar o se va a contraer o se va a flexionar. Si tú agregas presión, no hay ningún problema porque el líquido va a venir por aquí y va a salir normalmente. ¿Ves? El líquido va a venir normalmente, lo inyectas, expulsa todo lo que hay aquí y sale normalmente. ¿Ves? O sea, no hay ningún problema si tú succionas o inyectas. Si tú succionas, pues, ¿qué va a pasar? Va a regresarse la tinta por donde la estás inyectando, ¿ves? Se va a regresar normalmente y nunca estás tocando el piezoeléctrico. Nunca estás tocando el piezoeléctrico. El piezoeléctrico solamente se activa cuando hay energía eléctrica. ¿Qué va a pasar? Él va a empujar esa tinta que está aquí. ¿Ves? Ok, profe. Listo, Gustavo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Wilson. Les saluda David de Quito, Ecuador. Quería preguntarle, ¿cuál es el método correcto para hacer una limpieza de cabezales? Es decir, cuando está tapado un cabezal Epson. Bueno, ahí dice Mateo. ¿Tu nombre cuál es? Vale. Es el nombre de mi hijo, lo que pasa es que ya no tuve tiempo de cambiarlo. Lo sacaste de la clase de su colegio y ven que voy yo. No, eso fue más temprano, más temprano. Ok, fino. Saludos a Mateo. Pues mira, fíjate, en ese caso, para limpiar el cabezal, cuando está obstruido, ojo el proceso que ya dije en la charla anterior, de cómo debemos desconectar la placa, desconectar la impresora, desconectar la corriente, sacar el cabezal y limpiarlo, ¿ok? Lo que yo recomiendo, aquí está el cabezal en pantalla, vamos a colocar el cabezal así, como lo están viendo aquí en mi imagen, ¿verdad? Y vamos a colocarlo en un platito, ¿ves? Así. Que el solvente solamente llegue hasta aquí. Que abarque lo metálico. Nada más. Usted colocó el cabezal allí y el solvente tiene que llegar hasta la parte, vamos a colocar aquí, hasta esta parte. El solvente nunca debe sobrepasar el cabezal, al menos en los cabezales de la serie L, como este cabezal que está aquí. Porque otros cabezales, que tenía uno por aquí ahorita, no debemos colocarlo, sí lo podemos colocar como nos dé la gana porque son poderosos. Pero este cabezal de la serie L, vas a buscar un platico, algún sitio, agregas el solvente aquí, colocas el cabezal y ahí lo dejas por un día. Luego vas a colocar la jeringa y vas a dar presión suave, no fuerte, porque ya dijimos que todas estas junturas del cabezal son muy delicadas y si usted agrega mucha presión, eso va a causar que se reviente el cabezal adentro y algunos en estos días me escribieron uno, profe, ¿por qué el cabezal me imprime todo negro? Todos el color me da negro. Yo le digo, seguro que le metiste mucha presión. Exacto, profe, le puse mucha presión. Resulta que le hago 2 limpiezas, imprime los 3 colores bonitos, pero al rato vuelve otra vez el negro. Claro, porque internamente se está mezclando. Internamente, aquí donde les mostré, esta parte, donde están los 3 colores, ¿ves? Está el rojo, el azul y está entonces el amarillo. Eso está sellado. ¿Y qué pasa? Si le metemos mucha presión con thinner, eso se va a romper. ¿Ok? Número 1, solvente aquí, coloca el cabezal y luego un poquito de presión. Si eso no se recupera, no lo metas en ultrasonido porque se va a dañar. Ya viste el piezoeléctrico como se parten de fácil internamente, ¿ves? Y por último, dejarlo allí o si no, deja la jeringa con el solvente aquí. Antes que lo pregunten, si alguno tiene la duda, ¿qué solvente, profe? Vaya al mercado y busque un limpiavidrio
que tenga menos componentes en su fórmula, y ese es el mejor solvente, porque si tiene muchos componentes en su fórmula, tiene muchos sólidos disueltos, colorantes, saborizantes, olor, no sé qué cosa, que huela bien, eso todo hace que se colapse el inyector adentro. Entonces, un limpiavidrio con mínimo componente en su fórmula va a servir bastante bien. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Sí, buenas noches. Y yo tengo una pregunta. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. No sé si Ujú. eres Alex o no. Sí, sí, yo soy Alex. Bueno, tuve una experiencia hace unos meses sobre una Epson L575. Lo que pasó con esta fue que el cabezal entró en corto y por ende la placa estaba en corto. Igual los transistores. Se le cambiaron los transistores en una primera vez y, y la placa volvió a funcionar. Luego eh, se conectó la placa, funcionaba bien, pero no imprimía el cabezal. Luego se le hizo un puente, sí, un puente al F1 de esta placa y al momento de hacerle el puente, la placa se fue, ya no encendió. Luego se le cambió tanto transistores como el chip de la placa, el que hice Epson, no recuerdo bien los números. Le hice control, sí. Y ¿cómo se llama? De ahí la placa ya simplemente sin conectarle nada más se va. Ya no prendía. No sé qué pudo haber pasado en ese caso o qué otro componente se pudo haber ido, además del cabezal que definitivamente entró en corto. Claro, gracias por tu pregunta. Y aquí reafirmo otra vez lo que dije anteriormente. Si el cabezal está en cortocircuito y cambias si cambias los transistores y montas el mismo cabezal, se va a quemar los transistores, porque ellos son los que le mandan la señal, la potencia a cada piezo eléctrico para que actúe, ¿ok? Si el cabezal está en corto, cuando ellos manden la energía eléctrica, los electrones se van a encontrar con un cortocircuito y ¡pum! Sobrecargan los transistores y literalmente echan humo, porque a mí en una impresora estaba probando, haciendo un experimento y el transistor se partió y echó bastante humo porque hay mucha energía allí. Por eso son transistores de potencia. ¿Por qué se fue cuando, para eso, al principio dije que tenemos aquí fusibles, bastante fusibles, fíjate, ¿ves? Bastante fusibles. No puenteen una placa porque se va a terminar de dañar. Si tú no fueras puenteado la placa, cambias el transistor y montas otro cabezal, la impresora funciona, porque ya me dijiste que cambiaste este integrado, ¿ves? Que estoy mostrando aquí en la pantallita, el que te dice Exxon, ¿ves? Ahí dice, por aquí está, ahí está, ¿viste? Dice Epson y el modelo es E09A92GA, ¿ok? Eso igual lo podemos buscar después. Pero ese integrado es el que se quema. Pero hay otra cosa. Si usted cambia el integrado, que va aquí soldado, que ya yo lo he quitado, aquí va el integrado, aquí van los transistores, y por aquí está el fusible. Si usted cambia las tres cosas y cambia el cabezal y sigue sin imprimir, lo que se daña es el procesador de la placa lógica. ¿Ves? Recordemos que hay componentes que están unidos en serie y si hay un cortocircuito y puenteaste el fusible, pues quemaste otros sectores de la placa y específicamente a lo que me decías, que habrá otra cosa que cambiar. Sí, Alex, es cambiar el procesador de la placa lógica y sale ahí más barato conseguir otra placa lógica nueva y cambiarla, ¿no? Pero eso sucede cuando lo puenteas. No les recomiendo a ninguno que puenteen, aunque quizás puede, eso es pan hoy, hambre para mañana, porque se quema la placa y no va a funcionar. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, profe. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Wilson, ¿cómo estás? Saludos a Paula Andy. Mire, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre hacer lo que es la limpieza del cabezal con el programa de ajuste que con la aplicación que está en el driver, en este caso de un usuario?
¿Me escucha? Sí. Ya. Gracias por tu pregunta. Vamos aquí un momento. Ok, vamos aquí a ver esto que está aquí. Ok, esto es el programa que el amigo dice, el que está en pantalla. Ok, le damos a aceptar. Aquí está, Reset 100% originales, el equipo élite. Equipo élite somos nosotros. Ok, entonces aquí tenemos, esto sería otra charla, ¿no? Cómo usar todo esto, porque tenemos tres bloques grandes. Primero, el programa, el bloque de ajuste, el que está aquí arriba. El bloque de mantenimiento y el bloque de apéndice. En el bloque de mantenimiento tenemos limpieza de cabezal, tenemos carga de tinta y tenemos el reseteador de las almohadillas, ¿no? Si vamos aquí a limpieza de cabezal, tenemos tres. CL, Cleaner, o el Cleaner. Clean 1, 2 y 3. El suave, el medio y el fuerte. Y el Power Ink, que esto es cambio de tinta. ¿Ves? Si nosotros, ¿cuál es la diferencia? Con el software, con el driver de la impresora, que vamos, sabes que vamos a propiedades, mantenimiento, limpieza de cabezal. Esa opción siempre va a ser la suave. La suave. Cuando haces dos limpiezas por el mismo driver, ella automáticamente va a detectar la mediana. ¿Ves? Pero hasta allí, suave y mediana. Con el software de ajustes tenemos la fuerte. ¿Ves? Y tenemos otra diferencia. Esto que tú ves aquí. No incremente el contador de tinta. ¿Ves? Si tú le das clic aquí y mandas a limpiar Strong, le das cleaning, en este caso me va a decir error porque no tengo la impresora, va a limpiar el cabezal fuerte, ¿ves? Y podemos descartar la impresora por allí, el error, ¿y qué va a pasar? No va a aumentar el contador. ¿Cuál es el contador? Este que está aquí. Lo que popularmente nosotros cuando le damos check aparece aquí 100% y la impresora se bloquea. Si tú lo haces por el driver, el contador va a ir subiendo y la impresora se va a bloquear. ¿Ok? Esa es la gran diferencia de hacerlo por el driver y por aquí, por esta sección que tú le puedes dar fuerte, le das no incremente y no va a incrementar el contador. Ojo, la tinta sí va a caer en las almohadillas y tienes que limpiarlas. Y aquí mismo tienes la opción de imprimir, print, para que te imprime un test de inyectores. ¿Ves? Tienes todo en un solo lugar. Con el driver no. Con el driver tienes que esperar que haga la limpiecita, que haga así, y luego de eso ir a la otra sección de test de inyectores, y después de eso, y ahí queda con las manos atadas con el tema del contador, porque el contador va a ir aumentando, se te bloquea y tú dices, y ahora se bloqueó la impresora, tengo que buscar el driver por ahí gratis en YouTube o en Mercado Libre. Nosotros lo tenemos total, todos los resets los tenemos disponibles en la página reset.realcerecargas.com. Esa es la diferencia, mi estimado Paul. No, muchas gracias. Profe, una pregunta con respecto a lo que está hablando el tema ahorita. ¿Por qué antes los resets venían normales y ahorita hay que cambiar fecha y hora? Me he topado con eso de que yo tengo unos resets antiguos, yo solamente los instalaba, ejecutaba y ya. Y ahora hay unos que me he encontrado, como se me perdieron algunos de los que yo tenía, y tengo que cambiar fecha, hora, o mejor dicho, no los he utilizado. Los descargué, pero porque es no sé, no los veo muy efectivos. Y otra cosa, a un colega yo le pasé un reset de la L395 y le daba un error como 21003, creo que era. Y estuvimos dándole a ver cuál era la situación y la única forma, porque era como un error de comunicación, y la única forma que él encontró, como él había estado sacando el escáner y poniéndolo, entonces él revisó el FLEC y tenía una de las pastillitas levantadas, entonces le hizo sin el escáner hizo el procedimiento y ahí le desbloqueó. No sé qué me pueda decir sobre eso. Gracias. Gracias. Claro, no va a desbloquear porque desconectó el escáner
A eso te refieres, ¿verdad, Gustavo? Que desconectó el escáner y ahí sí desbloqueó la impresora con el reset, ¿verdad? Sí, cuando lo desbloqueó, cuando quitó el escáner, sí lo pudo Claro, desbloquearla. creo que ese error da mucho en las impresoras que tienen ADF y las impresoras normales que tienen el escáner. Tú puedes quitar el escáner y mandar a imprimir sin ningún problema. Va a dar error Claro. general, pero puedes mandar a imprimir porque la secuencia lógica de la impresora para mandar a imprimir no tiene que ver con el escáner. Por eso esa impresora tenía ese error malo, ese escáner malo. Cuando quita el escáner, resetea y la resetea porque, como te digo, esa secuencia lógica de reset no involucra el escáner. Por eso fue que lo reseteó. Y en el caso de por qué los resets antiguos hay que cambiar tantas cosas, es porque los resets antiguos los liberaban de por allá, de aquellos sitios, no sé cómo los sacaban de donde los fabrican, y los liberaban al público, y listo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, las personas que lo liberan al público no lo liberan así, lo liberan con claves para poder vender las licencias. ¿Ves? Ya. Los resets antiguos fueron diseñados para trabajar ciertas fechas o ciertos sistemas operativos. Por ejemplo, XP. Los resets antiguos trabajan solamente con XP, no trabajan con 7 ni con 10. Algunos sí trabajan con 10, pero hay que ejecutarlos en modo de compatibilidad. ¿Ves? Todos los resets actuales van a estar bloqueados con licencia. Y te recomiendo a todos los que están aquí y los que ven en posterior, no descarguen resets nuevos gratis de internet porque les va a dar error, están con virus, están con ransomware y eso es un peligro. Inviertan un poquitico, $10 por una licencia que dura 1 año, 2 años y tienen su reset disponible. Recuerden, nosotros tenemos todos los resets para que tengan eso en cuenta. No es por el tema, este nos quiere vender, no, es que yo les recomiendo eso. Yo los conseguí fue porque yo tuve que hacer esa inversión en esas herramientas, ¿ves? Entonces, les recomiendo consigan reset. Es preferible comprarlo, incluso en Mercado Libre, más barato si quieren, pero cómprenlo, porque el que compran sí realmente sirve y vale la pena hacer esa inversión, porque si lo descargas gratis, incluso te puede hasta malograr o averiar el tema de la secuencia lógica de la impresora y la va a malograr. Otra pregunta, profe, sobre los componentes del limpiador, dijo que me quedé, no los escuché todos. Que tuviera amonio, alcohol, ¿y cuál eran los otros? Amonio, alcohol, ingredientes inertes. Esos 3. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas Hola. noches. Un saludo a Wilmer León de Ecuador. Una pregunta. Bueno, todos en realidad. Yo no estoy muy familiarizado con el tema impresoras. Recién estoy entrando a este mundo. Tengo una impresora, una Epson L365. Al momento de revisar la placa, todo se encuentra bien. Trabaja la impresora, imprime, escanea, copia, todo. Pero pasa unos 15 minutos y me da una alerta y se prende la alerta de la tinta y de las hojas. Aparentemente está bloqueada, ya le intentamos por software y todo. Yo apago, prendo el equipo y nuevamente me funciona otros 20 minutos. ¿Por dónde podría empezar por ese lado con esa máquina? ¿A revisar o cambiar? Nunca me había topado en un modelo así. Es una Epson L365. Gracias por... Y la otra, tengo una Workforce WF7610. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, tengo una Workforce. Bueno, esa máquina siempre tuvo problemas desde el inicio. Entonces, obviamente, como no conocía mucho del tema, me la vendieron. Tuve problemas con los colores, cada rato lo cambiaban los cartuchos. Y ese cabezal, bueno, me dijeron que estaba sobre las 35,000 impresiones. Esa máquina trabajaba con tinta original supuestamente para mantener los colores vivos de esa impresión, que es Precision Core. Y me dijeron, bueno, cuando lo mandé a hacer un mantenimiento, estamos hablando de unos 6 meses antes de meterme yo a revisar esta parte, me dijeron que el cabezal se regó tinta, pero aún funciona. Entonces, lo que decía hace un momento el colega, me imprime normal en calidad alta, pero obviamente por más limpieza o algo que se le haga ya al cabezal, ya no me permite hacer nada. Entonces, cuando lo mandé a revisar, me dijeron que se mojó una parte del cabezal con la tinta y que era recomendable que le utilice hasta que el equipo deje de funcionar.
y que así le cambie ese cabezal de la WorkForce no iba a funcionar. O sea, era un equipo que así es una inversión de gana. Que era mejor que vea otro equipo. ¿Qué tan cierto es o qué posibilidades hay de recuperar ese equipo? Gracias. Gracias. En el primer caso, básico, reinstálale la memoria EPROM. Hay una falla en la EPROM, como es un equipo antiguo y quizás fue reseteado por un reset manipulado por allí lleno de virus. Eso manipula el EPROM de la impresora. El EPROM lo puedes comprar se llama también el archivo bin, o también puedes clonarlo, ¿no? Con el mismo reset. Te vas aquí a EPROM Data Copy, te vas a EPROM Data, la data también de la red, le das backup, copia el backup o toda la EPROM de esta impresora buena, desenchufas la buena, conectas la mala y le das restaurar, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Te va a decir, ojo, está correcto, confirmas que vas a agarrar este archivo bin de esta impresora buena y se lo vas a colocar a la mala y tú le dices sí. Ok, entonces empieza el proceso de instalación. Puedes corregirlo con eso, ¿ok? Si no, es un problema ya de procesador, ¿ok? Porque el tema lógico puede afectar también el tema físico de la placa. Lo segundo, fue bastante larga la pregunta. Lo segundo, lo que te puedo decir, lo que esa persona te dijo es falso. Falso 100%. Y es triste porque me he dedicado mucho tiempo a desmentir muchos mitos. El primer curso de impresoras que yo hice en Venezuela me cayeron a coba, mentira, y yo me las comí toditas. Años después descubrí que era falso, ¿no? Por ejemplo, si cae tinta aquí en esta parte, se daña el cabezal. No, el cabezal está diseñado para que esta parte que está aquí se desborde la tinta y para eso tiene este orificio, esta muesca, para que la tinta caiga y caiga a las almohadillas que están abajo. Ni siquiera toque el cabezal. ¿Por qué la muesca no está de este lado? Porque de este lado está el conector del flex. ¿Ves? La muesca está de este lado para que caiga, la tinta se desborde hacia abajo las almohadillas. Eso que te dijeron, no, se dañó una parte y la otra no, y le cayó tinta, bueno, ese es un milagro de la NASA, ¿no? Que se quemó un componente y eso hace que, no, eso, si cayó humedad, quemó todo, compadre. Eso no hay pataleo. Entonces, lo que te digo, básicamente lo que sucede cuando el cabezal hace un paneo de impresión, regresa y hace otro paneo de impresión. Cuando tú mandas a imprimir en calidad óptima, el paneo de impresión es más delgadito para cubrir todos los espacios en blanco que haya ocasionado por un inyector tapado, ¿ok? Por eso es cuando tú mandas a imprimir en calidad normal, ¿qué va a suceder? Hay líneas. Manda en calidad óptima. No es que no hay líneas, las líneas están allí, acerca la impresión para que veas. Solo que en el espacio en blanco, ella vuelve a echar tinta para cubrir esos espacios en blanco, ¿ves? Gracias, profe. Es decir, podría aplicar una limpieza al cabezal con el limpiavidrios que nos comenta ahorita y probar y ver si eso es verídico, obviamente ya prueba error, ¿cierto? Claro. Pero aquí hay un detalle que quiero decírselo aquí en pantalla. Vean la pantalla, por favor. Aquí aquí está el cabezal. Aquí otra vez dibujo el conducto de tinta, ¿verdad? Aquí está el conducto de tinta. Sale la tinta por aquí, ¿verdad? Sale la tinta por aquí. Puede pasar que el piezoeléctrico se averió, se dañó. Usted manda a imprimir y no imprime. Sale líneas blancas, no imprime. Y usted le mete entonces solvente y si sale solvente, todo bonito. Tú dices, pero esto está destapado, no funciona. Es que no tiene nada que ver el conducto de la tinta con el piezoeléctrico que se ha dañado. ¿Ves? Aquí está. Se daña el piezoeléctrico y ¿qué va a pasar? No va a imprimir. Pero el conducto está destapadito, ¿viste? Está libre. Esas son dos fallas. La falla electrónica es que el piezoeléctrico se dañó. ¿Ves? Pero no hay falla mecánica. No hay nada que obstruya el conducto por donde sale la tinta.
¿Ves? Por eso es que por allí tú le metes jeringa y tú dices, ah, pero sale perfecto, profe, ¿por qué no me sale la tinta? No imprime bien, sale con líneas. Es porque el piezo eléctrico ya está dañado y no hay nada que hacer. Así tú lo metas en ultrasonido, lo pongas en 10 días en solvente, no va a pasar nada porque físicamente el piezo eléctrico se dañó y no podemos hacer nada. Pueden ocurrir también las dos cosas, que está obstruido todo esto aquí, el piezo eléctrico sí funciona, ¿ves? Pero no va a imprimir. Y tú le vas a meter la jeringa y vas a sentir la presión que no sale la tinta. Puedes dejarlo aunque sea un día en solvente para que puedas solventar eso, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, sí, sí, yo, disculpe, tengo una preguntita respecto a esto. ¿Hay forma de medir el piezo eléctrico en forma independiente o no? Gracias. Ok, tu pregunta está ligada a lo que dije hace algún momento. Aquí, el piezo eléctrico es el metal que está arriba, ¿ok? Sí. Es solamente un metal, nada más. Cuando yo digo el piezo eléctrico se dañó, no es que se dañó el metal que está aquí, no, sino que se dañó ese componente en el cabezal que le manda la señal eléctrica al piezo eléctrico. El piezo eléctrico por sí solo no se puede medir porque es un metal solamente, que él solamente recibe la señal y se contrae y se flexiona, nada más. Pero como les dije, en las tres formas de detectar cuando un cabezal está dañado, estamos haciendo mediciones con un grupo de amigos para poder detectar cuando un cabezal está dañado en una serie y no va a imprimir en otra. Eso creo que deberíamos esperar, mi estimado, cuando salga esa condensación de estudio, que vamos a poder no detectar precisamente cuál piezo eléctrico está dañado, pero sí detectar un sector del cabezal que no va a servir. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches, les saluda, Hola. les saluda José Miranda desde la Joya de los Hachas. Quería hacerle una consultita. ¿Desde dónde? Disculpe. De la Joya de los Hachas, provincia de Orellana. No sé dónde queda. Dime el país. Ecuador. Ah, cool, Ecuador. Adelante. Quería consultarle dónde se puede conseguir los repuestos para mantenimiento de las impresoras. La verdad que me estoy dedicando a ese trabajo y quería ver dónde se puede conseguir. ¿Me podría ayudar con algún contacto? Cuando dicen repuestos O sea, los transitores, el chipset, todas esas cosas. Sí. Los cabezales. Claro, claro. Nosotros tenemos disponibles todos los chips originales a la venta. Ya nos llegó hoy la importación. Tenemos también un montón de fusibles. Esto es solo una muestra de lo que tenemos allá atrás. También tenemos los transistores, muchos transistores. Y los cabezales, los flex, almohadillas, los rodillos. Tenemos también plumones para limpiar las impresoras térmicas. O sea, todo lo que tenga que ver con repuestos de impresora, este servidor puede ayudarte con este pedido. El único problema que tenemos ahorita es que en Perú es uno de los países que ha sido radical con el tema de la cuarentena y las aduanas están cerradas. Así que no puedo enviarte a tu país. Pero si tú me contactas por interno, por Telegram, Realza Recargas, nos escribimos por allí o por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, Realza Recargas, podemos planificar tu pedido y hacerte el envío cuando levanten el estado de emergencia. Este final de septiembre levantan el estado de emergencia y puedo entonces enviar a otros países. Ok, mi amigo, voy a ponerme en contacto con usted entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola. Le habla Carlos Chavarría, San José, Costa Rica. Le tengo, primero le agradezco mucho por por este cursito que nos está dando y quisiera saber, por ejemplo, las impresoras que salieron hace tal vez unos 8 meses, la SC570 y la que acaba de salir hace poco, la 571, ¿qué tipo de cabezal usan? Y si es similar o es diferente al que usan los de la serie T3174 y T2174.
Ya va, ¿te refieres a impresoras o plotter? No, es una impresora. Las SC son de sublimación directamente, que las acaba de producir Epson. Ya, SC, dame el modelo. 570 y 571. La 571 salió hace tal vez un mes y usa, a diferencia de la 570, tinta neón en magenta y en cian. Ok, ¿y cuál fue la otra impresora que me dijiste? Los de la serie T, 3174 y 2174. Ambas son de 24 pulgadas de ancho de salida. 2164. No, 3174 y 2174. Ah, ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Son los plotters, son los mini plotters. Aquí le llamamos los mini plotters, que para este tema, para sublimación, se usa muchísimo. Para las impresiones de alto formato, más que todo para tema textil. Se usa estas dos impresoras. Mira, en este caso, la pregunta tuya es si usan el mismo cabezal, ¿no? Sí. Es tu pregunta. No, la impresora nueva que ha salido, la que tú me dijiste, no sé con cuál cabezal está disponible. No recuerdo ahorita, no la he visto. La impresora que tú me dices anteriormente usa un cabezal normal para esa serie. Pero la cuestión es que para estos formatos anchos, yo no te recomiendo que intercambies cabezales, ¿sí? Porque está pasando que están bloqueando los cabezales. La impresora, la Epson dijo, mira, los DX5, los que se fabricaron hasta el 2008, hasta allí van a existir esos cabezales. Los de ahí en adelante los bloquean para que no los saquen y los instalen en las impresoras chinas, ¿viste? De alto formato. ¿Y qué pasa con estas empresas? Están buscando la manera de cómo construir cosas para que el cabezal detecte que está trabajando con una impresora Epson, ¿ves? Entonces, no te digo realmente si son los dos los mismos cabezales, pero sí, porque no he visto la impresora nueva que ha salido hace unos meses porque estoy en cuarentena y estoy encerrado, ¿viste? Pero si sale, ten cuidado con comprar esos cabezales, intercambiarlos, porque es posible que te bloquee el cabezal por el tema de fabricación en formatos anchos como este, ¿viste? También el otro problema que hay es que, por ejemplo, lo que es la serie SC, que es para sublimación, esa usa, digamos que, EcoTank, por decirlo así, pero la serie T3174 y 2174 usan cartucho de 50 mililitros o de 80 mililitros. Esa es, digamos, que la diferencia entre ambas. Pero claro, externamente son prácticamente iguales. Claro, claro. Pero por eso te digo, son exactamente iguales. La diferencia es como tú dices, la EcoTank, pero Epson se adelanta y bloquea el cabezal. ¿Ves? Aunque sea el mismo cabezal, cuidado con quizás quieras adquirir algún cabezal por allí para un equipo. Ten en cuenta eso, por favor, para que no te vaya a... Es bueno, una estafa básicamente, porque no te dicen que está bloqueado. Te dicen, no, sí, ese es el mismo. Claro, es el mismo, pero cuando lo instalas no funciona, ¿ves? Y también, cuando lo instales, los cabezales grandes tienen aquí un ID. Ese ID, recuerda que también debes ver si coincide con el que está en placa. Y otra pregunta, profesor. ¿Ya existirá algún tipo de sistema de tinta continuo para poder instalar en una de estas, en una T3174 o la más nueva, la T2174? He visto que hay una gente en Brasil que parece que sí lo logró, pero son los únicos que he visto y no hay ninguna especificación en ningún lado. En China tampoco he visto digamos que el kit, digamos, de tintas continuo, no lo he visto. Entonces, tal vez usted lo haya visto. Claro, no hay como tal el kit fabricado todavía. Si alguna vez vienes a Lima, Perú, vas a ir a una zona que se llama Gamarra. Es una zona grandísima en construcción de ropa. Y allí yo me quedé con los ojos enamorados porque hay edificios de 11 pisos. En cada piso hay
como 10 plotter enormes imprimiendo a todo dar todo el edificio. ¿Ves? Y allí, sin duda alguna, lo que hacen es que perforan el cartucho, le cambian el chip y lo conectan a un tanque, a un tanque de 1 litro. Y así constantemente está imprimiendo la impresora, pero lo que le cambian es el chip. Es literalmente compran un cartucho y le cambian el chip. ¿Ves? Eso es lo que están haciendo aquí. ¿Ves? Entonces, pero como tal el kit no ha salido, porque va a salir. El tema es como, no es una producción en masa enorme, como para que los chinos digan, bueno, vamos a invertir en un kit para eso, sino que de 2 millones de impresoras que hay en Perú para fabricar sistemas de tinta de EcoTank genéricos, compatibles, ¿ves? Para plotter no, hay, en vez de 2 millones hay como 100 plotter, 500 plotter, 1000 plotter, ¿ves? Entonces creo que quizás por allí vengan los tiros en cuanto por eso es que no han sacado esos kits de sistema de tinta. Hasta el momento lo que he visto en China es que ya están funcionando los chips que se puedan usar varias veces. Antes sí, claro, solo estaban de una sola vez, ahora están los continuos, por decir así, pero no sabía que se podía agarrar un cartucho y literalmente hacerle un hueco y hacerle la conexión por las mangueras hacia unos tanques externos. Ahora que usted me lo acaba de aclarar, ya sé por dónde irme yo también. Claro, sin duda no es realmente técnico ni bonito, ni estoy muy orgulloso de darte ese consejo, pero es lo que he visto, ¿no? Aquí en Lima, que lo han hecho aquí. Y te digo que para entrar a reparar esos equipos, literalmente tiene que agarrarte un dueño de esos equipos por la mano y decirte, él es mi técnico. Pero nadie entra a ese sitio a reparar plotter. Aquí estoy yo, tomo una tarjetita. No, nadie. Porque vas a reparar un equipo que vale como $5,000 y si no sabes, nadie va a poner en tus manos un equipo de $5,000 a un desconocido. ¿Ves? Sí, profesor, y la última pregunta. Hay una diferencia muy grande entre las impresoras ya de alto formato, por ejemplo, la F6200, o creo que es esa, y la F63. Hay una diferencia muy grande, porque he visto que mucha gente se está deshaciendo del modelo F62. Todo el mundo lo quiere vender y no he entendido todavía qué es la diferencia o qué es lo que hace ahora tan valioso al modelo nuevo con respecto al anterior. El modelo nuevo con respecto al anterior es el tema de las fallas. El modelo viejo me he topado aquí en Lima que tiene fallas comunes, fallas muy comunes, que ya las personas dicen, no queremos ese plotter porque ya sabemos esta falla, son fijas que van a surgir. Con el modelo nuevo es como hay una actualización, no hay esa falla. Van a salir otras fallas, pero son más reparables que estas fallas electrónicas viejas de estos plotters viejos que las personas dicen, no, ya hasta allí con esos plotters. Por eso es que están buscando venderlos para tratar de adquirir este plotter nuevo, donde el cabezal también es mejor porque es más rápido. El cabezal es más rápido, imprime en doble faz. Le entiendo, claro. Y otra pregunta, profesor. La última. Sí, discúlpeme. Es que no he podido encontrar a nadie que me conteste estas preguntas porque parece que fuera secreto de Estado. Es secreto de Estado. Sí. Es secreto de Estado. El asunto está en que, por ejemplo, he visto que mucha gente está usando tintas genéricas chinas, pero ¿cómo puede saber uno cuál es la verdadera calidad de una tinta que hacen en China comparada con la tinta original? ¿Que hay alguna forma de poder comprobar la calidad de la tinta antes de meterla directamente en la impresora? Sí, mira, te digo en serio, la última, porque hay muchos amigos que quisieran hacer su pregunta. Hay una forma, y la forma más básica y sencilla es la que yo hice en una empresa aquí en Perú, que me contrataron porque ellos son importadores de tinta. Me dijeron, queremos saber qué tinta es bueno. Yo lo único que les dije, bueno, vamos a hacer una cosa.
cómprame 3 tipos de impresora. Esta porque tiene este cabezal, esta porque tiene este cabezal y esta porque tiene este cabezal. Y probemos la tinta en los tres cabezales. Y le descarté de 4 tipos de tinta, 2 eran buenas. Y de esas 2, una era muy similar a la original y con esa se quedaron. Y esa es una de las maneras que yo te diría a ti, pues hay que comprar varios tipos de tinta y probarlas en algunos cabezales, pero a nivel químico quizás puede ser igual. Pero cuando tú lo metes en un cabezal, otra cosa, ¿no? Los Epson funcionan todos con piezoeléctrico. Si funciona en un modelo, va a funcionar en todititos los modelos de ahí en adelante. Sería cuestión de probarlo solamente en un modelo, porque es un plotter muy grande, muy costoso, pero si funciona en un solo modelo, este modelo de cabezal está en toda la serie L nueva. ¿Ves? Acabo de sacar un video de mi canal de YouTube explicando esto, diciendo que no importa, no, pero es que la tinta vieja Epson no sirve en los modelos nuevos. Sí sirve, porque es la misma casa Epson que está fabricando sus propias tintas para este mismo cabezal. Este cabezal lo tiene la L365, que lo dijo mi amigo, y también lo tiene la L6171 nueva, que salió el año pasado, ¿ves? Y todas tienen este mismo cabezal y va a funcionar con la misma tinta, así que no hay problema. El tema del código es nada más por el recipiente, que como ahora es un sistema EcoFit, tú colocas el pot y se llena solito y calidad, no tienes que estar apretando ahí el tema de la tinta. Muy amable, gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos en el canal. Igual. Buenas noches. Buenas noches, profesor Wilson. Le habla Luis desde Arequipa, Perú. Unas consultas, mire. Quisiera saber ¿qué cuidados debe tener para instalar un cabezal nuevo de la serie L? Bueno, es la primera pregunta. La otra pregunta que tengo es si es recomendable utilizar el solvente de limpia cabezales de la marca Uninet. Y otra pregunta, si es que usted o tiene algún contacto aquí en Perú que comercialice manuales de servicio para la Epson WF6590. Y bueno, estuve también buscando un manual de uso de lo que son, de todas las opciones del programa de ajuste de Epson, ¿no? Porque no encuentro. Y otra pregunta que es, por ejemplo, si yo llevo a un centro de servicio autorizado de Epson aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Le detectan que el cabezal está mal o lo que noto es que los técnicos de los CAS autorizados de Epson no intentan reparar la impresora, simplemente directamente requieren cambio. Entonces, si eso es más costoso y no intentan reparar el cabezal o hacerle el purgado de tintes, es que está tapado, ¿no? No sé qué podría ser. Bueno, esas son mis preguntas. Gracias por la charla. Gracias, gracias. La primera pregunta es, ¿dónde consigues el solvente, no? Mira, y mencionaste la empresa Uninet, ¿no? Sí, porque encontré por internet que estaban comercializando ese solvente. Claro. Sin ánimos de publicidad, ni me están pagando por eso. Yo trabajé en Uninet, fui el encargado del área de tintas de ellos, y allí fue donde descubrí su tinta Uninet y la tinta, el solvente Uninet. Y allí fue cuando renuncié al limpia vidrio y renuncié al watching. Aquí en Perú le llaman watching. Yo no uso watching. Yo solamente uso solvente Uninet. Con eso te respondo tu primera pregunta. En la segunda pregunta, los manuales, no te compliques con el tema de los manuales, buscando el manual para cada impresora. Es suficiente con que consigas 2 manuales y ya sabes todas las fallas de todas las impresoras, porque acuérdate que es una serie, ¿ves? Serie F, serie T, serie IA, pero a la final es Epson. A la final es un solo fabricante. ¿Ves? Yo ahorita estoy por sacar una academia online de cursos de impresoras y solamente te voy a enseñar a leer un solo manual y con ese solo manual detectas todo, porque como es Epson, todos los errores son los mismos. ¿Ves? Todo el nombre de las componentes es lo mismo, solo que va a cambiar de posición, va a cambiar de por aquí, quizás le agregan una I, quizás le agreguen una O, quizás le agreguen una palabra, pero al final es lo mismo, todo es impresora Epson. ¿Ves? Para que tengas, no te des mala vida con los manuales de servicio, buscando todos los manuales, solamente aprende a leer uno muy bien y con ese vas a saber las fallas de todos. Es un consejo muy personal que yo también he tratado de buscar esos manuales. Y la última pregunta, ¿qué consideraciones debemos tener para instalar un cabezal nuevo, no? Sí, de la serie L. Sí, la consideración es, primero,
de dónde compras el cabezal, ¿no? Si lo traes de China, si se lo compras aquí a un pata aquí en Perú, que no te da garantía ni nada, pero si se lo compras la Exxon directamente aquí en Lima, hay un servicio autorizado que es muy caro de paso, pero ellos te dan garantía. Lo instalas y sigue los pasos que di en la charla, los 5 pasos: desenchufa, desconecta, botón de encendido, cuida la estática y instala el cabezal. Y como es un cabezal que está vacío, después que instales, haz al menos 2 limpiezas de cabezal para que vuelva la tinta a llegar a los orificios del cabezal. A ninguna casa fabricante de cualquier empresa le interesa reparar. Yo no voy a estar, si un cabezal me cuesta $100, yo no te voy a cobrar $20 por destapártelo. Yo prefiero cambiártelo y que me des los $100, ¿viste? Entonces, esa es la estrategia básicamente. Cabezal dañado, pero se pudo reparar. Y te dicen, aquí está tu cabezal dañado y aquí está tu cabezal nuevo. Ninguna empresa te lo va a reparar. Nosotros que estamos en este rubro de la reparación, sí lo vamos a reparar. Y por eso es que el tema para ellos mejor es cambiar la pieza que reparar, porque es más lucrativo para ellos. Claro, una cosa, solamente para que me aclare, el solvente de limpiacabezal es un limpiavidrios, o sea, sí es recomendable utilizarlo. No es limpiavidrio, es solamente solvente y muy ácido. No es, muy ácido porque si sí, sí recomiendo utilizarlo. Claro. El de Plotter, mi amigo de Puerto Rico quizás sabe por allí, pero como ya se le acabaron las opciones de las preguntas, sabe que los Plotter usan un solvente que es como aceite, que es más, literalmente que es como ácido, que si cae en un plástico lo quema, pues. El de Unined es un poquito más suave, pero igual quema. Pero es mejor que un limpiavidrio. Yo uso Unined. Muchas gracias. Ojo, no me están pagando por eso, solamente yo trabajé allí y es un buen solvente, por eso nunca lo he mencionado. De acuerdo. Muchas gracias por las respuestas. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Consulten, colegas, que vamos ya finalizando, que se nos está acabando. Colegas, por favor, vamos haciendo las últimas consultas, 1 o 2 consultas más, que se nos está acabando el tiempo que está programado en Zoom. Buenas noches, profesor Wilson. Una consulta con respecto a las tintas, ¿no? Me tocó a mí un cliente que de casualidad compró una tinta, digamos, de la baratita, a pesar que la impresora tenía las tintas originales, solamente le cambió un color. La pregunta es, ¿hay posibilidad de arreglar ese cabezal o prácticamente ya se dañó? Ya. Otra pregunta con respecto a la tinta. El modelo de tinta, el 774, me parece que es, sí, déjame ver. 774, se puede combinar con, o sea, el 774, el color negro, se puede poner en un modelo, el modelo 664, color negro. O sea, ¿habría un problema de combinar ambos en el mismo cabezal? ¿O simplemente habría algún error en lo posterior? No sé, porque me parece que el sistema de tinta, la calidad de tinta son diferentes, algo así, con el 774 y el 664, el color negro especialmente. Sí. Fíjate, la primera pregunta, si mezclas las tintas, hay mezclas de químicos y eso causa que nazcan hongos en la tinta. No es que lo sé todo, yo todo esto que les estoy explicando no es que soy un superdotado, no, soy como uno de ustedes que se dedica a estudiar lo que hace, pero solo tengo varios amigos que son especialistas en cada área y yo les consulto. Tengo una amiga que es especialista, es doctora en química, graduada de la Universidad de la Luz en Venezuela, y yo le pregunté el tema de la química. Ella trabajó en un sitio donde fabrican tinta. Me dijo, si mezclas tinta, crea un hongo y ese hongo crece en el cabezal y en las mangueras. Si somos técnicos de la vieja escuela, hemos visto mangueras de impresoras que no han impreso por largo tiempo y se crea una película dentro de las mangueras que mancha las mangueras. Eso es un hongo que daña el cabezal. No mezclen las tintas. Ojo, no mezclen las tintas genéricas con original, pero sí puedes mezclar las tintas originales de la Exxon, originales. La 664, 505, 502, la 602. Puedes mezclarlas porque es de la misma casa Exxon. Lo único que cambia es el código de fabricación nada más, pero el químico quizás ligeramente lo han modificado.
Pero ¿por qué te digo que es lo mismo? Porque este cabezal existe desde la L110, la primera Exxon Ecotan que usa este cabezal. Y la última, la 6171, también usa este cabezal. Entonces tú dirás, ¿puedo usar la misma tinta? Pues claro, porque está usando el mismo cabezal, ¿ves? O sea, no hay ningún problema. Sí, con respecto al modelo de tinta del 774 de la impresora L1455, me parece que es de las impresoras grandes que llevan ese tipo de tinta, sería un error si uno le cambia el 664, el color de la tinta negra especialmente. Ahí prácticamente dañaría el cabezal o no habría problema ahí. No, creo que con pigmento me parece que funciona ese tipo de cabezal. No, no hay problema. No hay problema porque la tecnología es piezoeléctrico. Y no, quizás el espesor de la tinta cambie un poco, pero a la final no hay problema. Me había indicado que ese tipo de tinta, el color del 764 con el 664, el 764 más bien es, digamos, que la tinta no se escurre en el papel. Cuando uno le pone algún agua especialmente, no se escurre. Pues ese tipo de tinta se queda un poco fija, digamos así. A diferencia de la 664, que en el momento que imprime, con el agua que le caiga al papel se escurriría la tinta. O sea, esa era mi pregunta. O sea, si yo combino las dos, prácticamente estaría dañando el cabezal, según veo, no sé. Pero si es tinta original, no hay problema, mi estimado, porque todas las tintas originales son pigmentadas. Y eso quiere decir que si cae agua, no corre la tinta. No se va la tinta con el agua. ¿Ves? Eso es lo que significa pigmentado. Tiene más pigmento que agua. Las tintas originales tienen adicionalmente un químico que sella el pigmento en el sustrato, en la hoja, y hace que cuando caiga agua no se corra la tinta, y también cuando le pegue los rayos ultravioleta no se decoloree la imagen. Ok, gracias, muy amable por la pregunta. Wilson, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Mi nombre es César, te saludo desde Veracruz, México. ¡Viva México! Gracias, viva México. Profe, justamente lo que estaba escuchando aquí con el compañero, ahorita, bueno, sí me causa un poquito de extrañez, a excepción obviamente de lo que usted nos está diciendo, porque yo tengo un equipo, una impresora L120, la cual una muchachita se equivocó y puso tinta original de otra impresora de la serie L. Ahorita no recuerdo qué modelo es. Excepto cambió los colores, se equivocó a la hora de comprarlos, pero nunca cambió el negro. Entonces ahorita lo que pasó que al cambiar la tinta original por otro modelo original, se bloquearon o se taparon o tiene problemas todos los colores, el azul, el magenta, el amarillo, excepto el negro. Entonces, sí me causa un poquito ahí de discrepancia, no sé, o sea, ahorita lo que estamos haciendo es retirar esas tintas. No sé si algo sucedió o simplemente es una tinta pirata que lo pasan por Epson original, la verdad no sé, digo, ya que usted está comentando que es el mismo cabezal para toda la serie L. Claro, aquí te voy a mostrar, está en mi pantalla, vamos a ver si está por aquí. Esta tinta que estás viendo en pantalla, vamos a aceptar aquí. Esta tinta que estás viendo en la pantalla es el primer código de tinta que salió de la Exxon, ¿ok? Esta que estás viendo en pantalla, ¿ves? Ese es uno de los primeros códigos que salió de la Exxon, ¿ves? Y este es otro código de la Exxon, ¿ves? 504 y esta es 544. Yo estoy explicando ahorita en un video donde si a un carro Volkswagen tú le instalas un motor Ferrari,
tú no le vas a comprar aceite Volkswagen, le vas a comprar aceite Ferrari, porque su motor es Ferrari, no Volkswagen. Lo que es Volkswagen es el caparazón, el motor interno, el corazón es Ferrari. Es lo que sucede con estas tintas, ¿ves? Esta tinta, la 504 también. Entonces, todas estas tintas están diseñadas para este mismo cabezal. Este mismo cabezal no ha cambiado a lo largo de los años, en absoluto, ¿ves? Entonces, si no ha cambiado a lo largo de los años, no hay problema con que usemos en este cabezal tinta vieja de hace unos años, de la fabricación vieja. Podemos usarla con confianza en un cabezal de esta fabricación, ¿ves? Igualmente podemos usar la tinta nueva. Ojo, tinta original. He recalcado mucho eso, tinta original, porque están saliendo muchas tintas por allí que tienen todo igualito, todo. Te dice que es Exxon original, incluso tienen hasta el logo, esta estrellita que está aquí, tienen abajo la cuestión, el holograma, todo casi perfecto, pero no es original. Y si usted la mezcla, pues va a suceder. Yo para mí que con ese tema, ese cabezal que me estás diciendo, es posible, supongamos que realmente las dos tintas son originales, las que intercambiaron. Pero acuérdate que es un cliente que tú no sabes de dónde vino. Quizás antes que instalara esa tinta, quizás usaba otra tinta pigmentada, de sublimación. Acuérdate que ahí en México se usa mucho la sublimación en estas impresoras. Y también venden mucha tinta pirata o tinta genérica. No, pirata no estoy haciendo un término peyorativo para nada, sino genérica, sino que no es la original. Entonces, quizás es un cabezal que ya viene cansado. Acuérdate que es de los primeros tiempos, le metes una tinta buena y pues se va de alguna manera a averiar de un todo, pues, ¿ves? Porque ya viene cansado de tantos químicos que le han tirado, le lanzan un químico fuerte, un ácido fuerte como es el original y pues se va a tapar, ¿ves? Esa es una de las recomendaciones que te doy. Ok, profe. Pues mire, mis dos últimas preguntas, profe. Mencionamos, perdón, ¿me escucha? Sí. Ok, le preguntaba, para utilizar el ultrasonido, ya nos explicó que en la serie E y en la serie L no debe, por lo que ya explicó. Entonces, ¿en qué tipo de cabezal o en qué marcas de impresoras puedo utilizar el ultrasonido sin problemas? Sí, en el tema de los Canon, si el Canon da falla de cabezal, no recuperas con ultrasonido, porque la resistencia se quemó. Ya lo dije en la charla anteriormente, se quema la resistencia, no se recupera. Igual el piezoeléctrico. Si en el cabezal L que está viendo en pantalla, tengo un amigo en Argentina que él me mostró cómo lo limpia con ultrasonido, pero yo prefiero no recomendarlo. Él me dice, hay veces que sí recupera y hay veces que no, Wilson. ¿Por qué el tema no prefiero no recomendarlo? Porque ya te mostré el piezoeléctrico como se despegan facilito. Son como galletitas. Y si tú le metes el ultrasonido, traen por watts, 20, 30, 60, hasta 100 watts. Y eso cuando tú le metes fuerte, más fuerte, más limpieza. ¿Y qué va a pasar? Va a quebrar ¿cómo se llama? El piezoeléctrico y lo daña. ¿Ves? ¿Dónde debes usarlo? En toda la que a ti te dé la gana, menos serie L. Ok, profe. Serie T, serie X, el cabezal viejo que abajo es como plomito, que es gris, que es un cabezal que tú lo tiras a un quinto piso y sigue imprimiendo, un cabezal poderoso. Los cabezales nuevos de la serie Precision Core, puedes también usarlos. Los cabezales de los Plotter, puedes también usarlos allí. Mi amigo de Puerto Rico, los de Plotter también puedes meterlo en ultrasonido sin ningún problema, porque son cabezales más robustos. Pero este no. Ok, profe, le agradezco. Mi última pregunta, profe. Tengo una Brother DCP J140W, el cual imprime bien, pero a las que le gusta 10 hojas y empieza a fallar nuevamente el fluido de la tinta, es decir, ya no se ve bien, salen letras cortadas, etcétera. ¿Ese es un problema eléctrico? No, eso también pasa en Exxon mucho.
Eso es un problema de presión. Está entrando aire o el cartucho afuera está perdiendo presión. ¿Qué pasa? Cuando se pierde presión, no hay fluidez de la tinta. Recordemos que ellas están trabajando con el comportamiento de los fluidos. Cuando usted agarra un sorbete, una pajilla, un pitillo, le pones aquí, absorbes la gaseosa, le pones el dedo y no sale la tinta. La gaseosa, ¿ves? Quita el dedo y cayó el líquido. Así funcionan los cartuchos de la impresora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando se pierde la presión, cuando tú le haces limpieza de cabezal o la dejas reposar un rato, la tinta baja por gravedad y la tinta que queda en el cabezal, esa es la que va a imprimir. Pero al rato que se acabe esa tinta, se desapareció la tinta. Tienes que esperar otra vez. Entonces, ese es un problema de presión. Revisa la manguera o cambia el cartucho. Ok. Ok, profe, le agradezco mucho y muchas felicidades. Nos vemos en el canal. Gracias. Bueno, coleguitas, vamos ya finalizando, por favor. Estamos ya un poquito fuera del tiempo. La charla se había planificado justamente para 1 hora. Y con las preguntas, pues 2 horas. Bueno, hagamos ¿cuántas preguntas más podemos hacer, Wilson? Ya para ir finalizando. Mira, yo creo que podemos anexar unos 10 minutos más. Sí, porque la idea es, bueno, al final los que se quedan, les doy una sorpresita. Entonces tenemos todavía, la idea no es extendernos mucho. Sí, yo creo que unos máximo 15 minutos, pero una pregunta por participante. 10, pongámosle, 10 minutos. 10. Estamos 10 y 20. Una pregunta por participante. 10 y 33, listo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Te saluda Facundo de Argentina. Tenía una consulta. Tengo una Epson 1430W que tengo un problema con los cartuchos. Coloco los cartuchos, los reconoce uno por uno, pero cuando coloco ya los 4 juntos, a los 6 por decir, los 6 juntos, ya no los reconoce, no reconoce ninguno. Pero probándolo uno por uno, reconoce a cada uno. ¿Cuál sería el problema? Placa lógica, mi estimado. Cambia la placa lógica para que veas que se soluciona el problema. Ese es un problema muy común en las impresoras viejas para ese tema, que cuando metes uno por uno los reconoce toditos, pero cuando los pones juntos, ¡pum!, no reconoce ninguno. No, ni siquiera cambies el chip que está atrás de los cartuchos. Debes cambiar es placa lógica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el canal. Profe, buenas noches. Le habla Alfredo de Perú. No se escucha, Patrick. Buenas noches, le habla Alfredo de acá de Perú. Saludos, desde la tierra de la Inca Kola. Profe, más que una pregunta, quisiera saber cómo haría para poder conseguir los reset y cómo comunicarme con usted para conseguir los reset. A ver, voy a colocar aquí en pantalla. Usted coloca aquí. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si coloca en su página web resets.realza.recargas.com. Le da Enter. Aquí. Vamos a esperar que cargue. Ahí está la página arriba, mi estimado. Ahí están todos los resets. Si no hay un reset que no ves allí, puedes escribirme por interno. Y si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo al Telegram. Realza Recargas. No uso WhatsApp, ¿por qué? O sea, muy poco uso WhatsApp, porque en el Telegram pueden mandarme textos, archivos, imágenes. Realza Recargas, ¿ok? Coloquen así en Telegram y se comunican conmigo. O por WhatsApp, o por Instagram, por Twitter o por Facebook, con el mismo nombre, Realza Recargas. Escríbame por donde quieran, solo que pongan, vengo de la charla con profesor Charlie y yo les puedo dar una rebaja en repuestos y también en reset.
Gracias, profesor. Gracias, Bueno, Patrick. Te espero por allí. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, profe. Buenas noches. Adelante. Dígame, tengo una Epson L4150 que utiliza un módulo Wi-Fi adicional en la placa. La pregunta básicamente es saber si es que hay alguna forma de evadir que le detecte el módulo Wi-Fi en esas impresoras. Pero cuando lo quitas te da error. Sí, señor, me da error y no me deja arrancar. Entonces, el problema es que no logro conseguir el módulo Wi-Fi. Y eso quiero habilitar la impresora al menos para que funcione. Pero sí, en este caso que no sea inalámbrica al menos. ¿De qué país eres? Ecuador. Ecuador. Vale, genial. Bueno, comunícate por interno para ayudarte a conseguir ese repuesto. Porque yo tengo personas que hacen cursos directamente con cursos personales conmigo. Yo los agrego a un grupo de WhatsApp y los conecto a nivel mundial con proveedores de servicio. Y ahora uno de los proveedores de repuestos, quizás Charlie se va a animar más adelante a ser uno de esos proveedores allí en Ecuador. Yo le puedo proveer a él y él les va a distribuir a los que están en Ecuador. Pero si podemos hacer a nivel internacional, también tengo amigos en toda Latinoamérica que yo les envío los repuestos y ellos le hacen llegar a cualquiera de sus países. Siguiente pregunta. Buenas noches. Pero tienes que cambiarlo obligatoriamente porque la secuencia de funcionamiento es con ese módulo Wi-Fi. Tienes que cambiarlo obligatoriamente. Ok. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dos preguntas le quería hacer. Tengo dos Epson T1110. Una es con tinta fotográfica y la otra es con tinta para sublimar. La consulta que le quería hacer es que, bueno, la que es con tinta para sublimar se me falló el flex, se cortó. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, Wilson. Necesito cambiar el flex. El flex aquí en Argentina no se consigue. Y bueno, eso es lo que le quería consultar, si hay manera de que ustedes lo puedan mandar o como escuchaba en la anterior pregunta, que se puede contactar de aquí, de Argentina, a alguien como para conseguirlo. Sí, tengo un amigo en Argentina, que te puede conseguir ese repuesto. Perfecto. Y bueno, la consulta es en cuanto al cabezal. Yo puedo cambiar el cabezal que usaba con tinta fotográfica, limpiarlo bien y ponerlo con tinta para sublimar. ¿Se puede hacer eso o no es recomendable? Sí, se puede, pero límpialo bien. Por último, agrégale alcohol para quitar la humedad. Alcohol isopropílico. Claro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gustavo, te espero en las redes sociales. Digan que vienen de la charla. Bueno, lo escribo por Telegram para el contacto en Argentina. Sí, o por cualquier otra red social, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Por Real Cercano. Buenas noches. Muchas gracias. Agustín, buenas noches. Agustín, ¿qué tal? Wilson, una consulta. Es cualquier de la ley. No escuché nada. No se escucha. Digo, ¿es compatible con de la serie Epson L? No escuché, Agustín, tu pregunta. Te lo escribo mejor porque creo que está mi audio. Sí, mejor escribe en el Telegram. A ver, te lo escribo. Creo que en el chat. Una consulta, ¿se puede bajar de versión a una Epson? Hace mucho tiempo me vino una Epson L30, L396 y el cliente dice que solo se trabaja con que la llevó a un servicio técnico y le bajaron de versión y está trabajando con L395 el software. ¿Eso es normal o es cambiado mismo? Porque supuestamente le he dicho al cliente que eso es bajar de versión. No, lo que pasa es que básicamente lo que sucedió allí, mi estimado, es que la placa, sin duda, la placa lógica tenía una falla y
le agregan otro archivo bin o básicamente le agregan otra placa lógica, ¿ves? Entonces afuera va a tener en la carcasa un modelo, pero internamente va a tener otro modelo. Por eso es que ella va a descargar otro driver. No es que lo bajan de versión, sino que usan otro motor, como si fuera, ¿ves? En vez de L395, la L396, por ejemplo, ¿ves? Entonces solamente le instalan otro archivo binario porque el que tenía, no, ellos en ese taller quizás no tenían disponible ese archivo binario, pero tenían el de otro modelo. ¿Ves? Entonces lo que hacen es que le instalan otro y listo, pero con eso no hay ningún tipo de problema. Listo, amigo. Muchas gracias. Gracias. Creo que estamos llegando ya a una última pregunta y nos despedimos, Charlie. Ya, perfecto, perfecto, gente. Sí. Profesor, una pregunta. Con respecto al tipo de papel o cartulina, ¿puede llegar a dañar el cabezal? Digamos que de pronto yo pongo una cartulina de esas de tipo hilo, que es acá en mi país, tipo que tienen, digamos, la superficie no es tan lisa, digamos así. ¿Podría dañar el cabezal? No lo daña, porque el cabezal tiene una separación del sustrato, donde daña es si agregas mucho gramaje, y ese gramaje literalmente empieza a rozar con la chapa del cabezal, y ahí sí lo va a dañar. Pero si no lo toca, no lo daña en ningún momento, porque hay una separación pues en el cabezal. Y el tiempo de vida de un cabezal, digamos, no sé, más allá de las 4.000 impresiones, más allá, digamos, puede dañarse, digamos, puede recalentarse si uno lo utiliza full. O sea, digamos, Sí, lo dije en la charla que se recalienta, ¿sí? Se recalienta el cabezal y eso hace que se dañe el cabezal y deje de imprimir. ¿Ves? Hay más adelante, quizás otra charla, yo pudiera ayudarles a cómo leer los códigos de errores, y en los códigos de errores Exxon hay una opción que dice temperatura anormal en el cabezal, y eso es por muchas limpiezas y eso causa que se dañe el cabezal. Pero ese también depende de las versiones de impresora, digamos, porque supongo que no, una impresora ninguna, más igual. Toda la serie L tiene el mismo cabezal. Ya. ¿Ves? Okay. Claro, las antiguas, las que tienen el cabezal viejito, que aquí es plomito, que es como gris, que es más chiquitico, ese sí es un cabezal poderoso que aguanta más, pero este es muy delicado. Ya. Ok, profesor, gracias, muy amable. Profe, una pregunta. Una impresora MG 2200 se regresa la tinta. Por más que se le eche de todo, casi creo que todas esas impresoras tienen el mismo problema, son sistemas adaptados. ¿Qué recomendación me puede dar sobre eso? La MG estás hablando Canon, ¿no? Sí, las Canon, unas blancas, que a veces se bloquean y todo eso. Pero bueno, lo que pasa es que el tema del sistema adaptado, como te acabo de decir, otra vez influye el tema de la presión. Si por algún lado está mal soldado, esos cabezales, yo no recomiendo que para recargar un cabezal le quites la carcasa y entonces le agregues la tinta y hagas todo un teatro ahí para que el cliente te vea. Eso básicamente quita la presión del cabezal y se regresa la tinta es porque hay una falla de presión. Debes buscarla y sellar la falla de presión y eso se normaliza. Ok, gracias, profe. Muy agradecido. Una última consulta, por favor. Tengo una L1800 que imprime lento. Le he cambiado el motor, pero aún así sigue imprimiendo lento. No sé cuál sería el problema. Claro, pero seguro que no le lubricaste el cilindro, ¿verdad? No, lo he lubricado, pero sigue dando ese problema. Cuando el problema es imprime lento. Imprime, pero tarda. Imprime, pero tarda y llega a un punto donde ya deja de imprimir. Sí, ya eso es la placa lógica, que ya tienes que cambiarla, mi estimado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, gente. Charlie, una última pregunta. Wilson, una consulta. ¿Qué debo utilizar para lubricar la riel del cabezal de las impresoras? Ok, lo que debes usar en ese caso
es, si no, para que no nos compliquemos, vamos a empezar de lo menor a mayor. En tu casa, por allí hay un taller que repare motos o repare carros y tienen por ahí una lata de grasa vieja. Esas latas de grasas viejas abajo destilan un aceite que es súper suave. Ese aceite, pídele a ese señor de ese taller que te regale un poquitico de ese aceite. Ese aceite es perfecto para el tema de los cilindros de las impresoras. ¿Por qué te recomiendo eso? Porque es fino. Eso va a hacer que la mezcla de polvos y virutas de papel no se mezclen, porque si tú le echas grasa, esa grasa con polvo y viruta de papel se va a pegar con el tiempo y va a causar que el motor CR, el que mueve el carro, el que acaba de hablar el amigo, se dañe y empiece a imprimir lento. Esa es una recomendación bastante útil que sirve y a mí me ha servido bastante. Si no, usa un poquito de vaselina con aceite que compres en la ferretería. Por favor, no usen aceite 3 en 1, eso no sirve. El 3 en 1, eso es un aceite muy extraño, porque no es suave, sino que el componente se mueve muy extraño, así, y hace que se dañe todo el sistema de movimiento del impresor. ¿Puede ser un aceite O2 o 10? Listo, gracias. Bueno, Una gente, consulta, última ya consulta. podemos que parar, coleguita. Lo que pasa es que está programado el Zoom y ya se me va a cerrar. Hubiese sido Sí. bueno que los colegas hagan una pregunta a la vez. Varios colegas hicieron muchas, entonces esa nos descuadró. A ver, colegas, lamentablemente estamos con el tiempo. Por razones de la vida logré programar. Por lo general siempre programo las reuniones para 2 horas. Y por si acaso dije, bueno, vamos a pasarle 3. Estamos ya casi a 10 minutos que se pare la sesión. Entonces me toca de ley parar y lamentablemente ya no se alcanza. Como era costumbre, es costumbre de en cada una de las charlas estábamos también dando una beca. Lamentablemente ya no nos da el tiempo para hacer el tema de la beca de los cursos que se están promocionando. Ya no nos alcanza el tiempo, pero bueno, ya habrá momento en otra ocasión. Lo importante, bueno, ha sido de alguna forma, siéntanse tranquilos porque el conocimiento que les está dejando Wilson vale más que todo, ¿no? Así que no se sientan perjudicados, eso es muy bueno. Nos hemos extendido un poquito de tiempo, está perfecto también para los colegas que tenían tantas ganas de estar con el tema de impresoras. Así que bueno, Wilson, agradecerte por la invitación, a aceptar la invitación, a estar acá en la sala virtual de Smart Scores. ¿Qué les puedo decir? Con Wilson estamos en conversaciones. Voy a ser un poquito infidente de todo lo que hemos conversado con Wilson. Pues Wilson ya es un fichaje también de Smart Scores. Él se va a sumar para las futuras capacitaciones presenciales en Ecuador. Así que bueno, cuando ya se abra el tema de la pandemia, veamos viendo cómo se da y algún rato podamos organizar un curso internacional. Así que ese dato les comparto, es una primicia, la costumbre de pasar primicias. De pronto Wilson se siente sorprendido porque no estaba dentro del plan conversar de este tema, pero ya les paso una primicia para que ustedes lo tengan, colegas. Y otros proyectos también que estamos organizando con Wilson, que ya poco a poco se los dará a conocer. Así que Wilson, en nombre de Iberoamérica y de todo el Ecuador, te quiero agradecer por aceptar ser parte de este equipo, ¿no? Gracias a ti, Charles, y quizás un curso también online, ¿no? Podemos hablarlo Sí. para todos los colegas aquí, ¿no? Exactamente. Que podamos hablar todos esos temas. Así. Entonces, yo les dejo, mi gente. No, Wilson, todavía no te vayas. No, solamente quería decirles que si se van aquí a la academia, a la página de resets.realzarecarga.com y le dan clic en Academia Realza, si le dan clic allí, se pueden registrar en el prelanzamiento de la academia que vamos a dar, ¿ok? Entonces, allí también van a quedar en una base de datos donde vamos a mandar los correitos cuando le vamos a dar la notificación de cuando va a haber otro curso online, otra charla. Aquí está, Academia Realza. Usted coloca su email, su nombre, le da clic aquí y recibir la fecha de lanzamiento. Y listo, más nada. realzarecargas.com y
reset.realzarecargas.com, le dan clic aquí arriba donde dice Academia Realza y van a estar allí en la notificación. Si no, mi gente, síganme en mis redes sociales, yo con gusto les puedo responder ahorita porque estoy dedicado a ustedes, pero se imaginan si solamente fue aquí 1 hora, 200 preguntas, imagínense 24 horas al día, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todo el mundo preguntando a la vez. Y bueno, yo también tengo vida social, cómo sé, cómo hago, ¿ves? Entonces, pero sin embargo siempre aparto un tiempecito. Muchísimas gracias a todas las personas, más de 80 personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Yo pensé, Charlie, que no eran tantos, pensé que eran menos, pero muchísimas gracias a todos por creer, por ser parte de esta comunidad Realza Recargas, a ti, Charlie, por invitarme a tu comunidad y ser parte de la comunidad Smart Sport y de toda esta comunidad de Iberoamérica, de Latinoamérica y del mundo hispanohablante, aún allá por allá, desde España para acá, y así otros sitios donde ven nuestras redes sociales. Para todos nuestros colegas, pongan en YouTube Realza Recargas, ahí está el canal. Mañana voy a subir un videito donde voy a hablar un poco el tema de las tintas, que vi que hubo el tema de si mezclo las tintas, si no. Y bueno, y por último, recuerden que tenemos los repuestos para el tema de Perú, los de Perú, llámenme, escríbanme para darles sus repuestos. Y para el tema de los del extranjero, denme por lo menos a fin de mes que se levante el estado de emergencia y yo les puedo mandar los repuestos que necesiten. Chévere, Wilson, te queda muy agradecido. Pues de paso les quiero también compartir a los colegas el próximo evento que se está organizando también. Se viene para noviembre, se viene el Congreso Internacional Online de impresoras. Así que gente de impresoras, estén atentos, de Smart TV, consolas de videojuego. Esto va a ser un evento totalmente libre, totalmente gratuito. Y a los colegas que se fueron de pronto no pudieron tener acceso a esta información, les comparto los que se quedaron, ¿ya? Vamos a tener un congreso de manera gratuita. Más adelante, pues se estará presentando más detalles de lo que será el congreso. Lo que sí les puedo decir será online, donde todo el mundo tendrá acceso a esta información de manera abierta. Ya se les estará presentando, pues, cada uno de los exponentes que van a ser parte de este congreso, ¿no? Obviamente de impresoras va a estar Wilson de Realza Recargas, va a estar ahí también acompañándonos. También va a estar gente de Smart TV, gente de consolas de videojuegos. Así que se viene también esta pequeña aportación para todos los colegas. Hemos visto que este gremio está un poco abandonado, casi nadie se acuerda de ellos. Como ustedes saben, existe muchísima información, muchísimos eventos, muchísimos cursos de celulares. Eso es lo que más existe en todo el mundo. Lo que más se ve es celulares por a diestra y siniestra. Y de ahí pues le sigue el tema de laptops. Y bueno, impresoras está un poco relegado. Smart TV ni se diga. Y consolas de videojuego totalmente abandonado, ¿no? Son gremios, existen muchos técnicos que también se dedican a esta área de servicio técnico, de reparación. Así que yo creo que todos en sí somos colegas, todos somos de un solo gremio, independientemente de lo que ustedes reparen. Básicamente la idea es poder unir a todos los técnicos de Iberoamérica. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que buscamos, gente. Que todos los técnicos del gremio de reparadores se unan en un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el servicio, mejorar la calidad de servicio que estamos brindando. ¿Por qué? Porque un mal servicio que algún colega preste mal hecho, eso nos perjudica a nosotros, independientemente del país que estén. Eso nos perjudica porque los que tenemos talleres sabemos, les hablo con experiencia propia, conocemos de cerca lo que tenemos que vivir y las horrorosidades que se ve, las cosas horribles que se ve, lamentablemente por colegas que hacen malas manipulaciones. Entonces, creo que es hora de dejar todas estas malas prácticas y proceder a tomar conciencia, empezar a compartir información, pero esto es un llamado a todos los colegas.
O sea, no solamente a unos cuantos. O sea, créanme, colegas, que si vamos a tener un importismo, esto no va a avanzar. O sea, la onda es que todos nos unamos y que todos busquemos la forma, la manera de crecer como profesionales. La palabra profesional engloba muchísimas áreas donde tenemos que ir mejorando. Dejemos de lado el conformismo, dejemos de lado el sitio de confort donde estoy, me siento cómodo y de ahí no me saca nadie. Yo les digo, sí, el egoísmo, exactamente. O sea, dejemos de lado todas esas malas actitudes. Colegas, yo pregunto algo, ¿qué tienen los chinos, qué tienen los rusos, los hindúes que no tengamos nosotros? La diferencia es que nosotros, primero que todo, no nos gusta estudiar, no nos gusta compartir, somos egoístas. Eso tiene el iberoamericano. Así que tenemos que empezar a romper todos estos tabús y ¿por qué no podemos crear? Créanme, hay buenísimos técnicos. Prueba de ello, aquí está Wilson. Wilson de Realza Recargas, que ahí está dándole a la lucha. Y hay muchos más que les puedo mencionar. Pero esta gente, estos exponentes han llegado a donde han llegado porque no ha de ser de gana. No creo que Wilson haya llegado donde está porque hoy abrió su canal de YouTube y listo. Wilson viene trabajando desde hace muchos años atrás. Wilson se ha preparado y sigue aprendiendo y sigue estudiando y sigue quemándose las pestañas y sigue luchando ahí. O sea, colegas, dejemos de lado el importismo. Les digo por experiencia propia, yo he visto pasar a muchos colegas, a muchos técnicos, muchos estudiantes que han tomado nuestras capacitaciones. No lo digo porque vengan a estudiar con nosotros, no lo digo por eso, lo digo porque he podido ver y palpar de cerca los que han hecho carrera, los que empezaron totalmente de cero, donde no sabían ni siquiera coger un desarmador, y hoy en día están reparando a nivel electrónico, a nivel del nivel que hayan escogido reparar. Están reparando súper bien. Han pasado muchos años. Y sigo viendo gente en los grupos, sigo viendo gente, discúlpenme lo que voy a decir, sigo viendo gente mediocre que sigue haciendo preguntas que ya no deberían hacer. Sigo viendo gente que se quedó, lo que yo he podido ver, no necesariamente tienen que seguir creciendo, aunque sea desde afuera, desde las fronteras. Pero he podido ver que ahí se quedan con lo que más o menos aprendieron y ahí se quedan en el mismo limbo de siempre. Y créanme, gente, o sea, para poder crecer como profesionales hay muchas opciones, hay muchísimas opciones. ¿Dónde, cuándo, qué horas ustedes decidan hacerlo? Eso ya es cuestión de ustedes. Pero mejoremos la calidad técnica. Dejemos de hacer malas prácticas. Dejemos de lado todo esto, colega. Créanme, nos está afectando. Los clientes, los dueños de los equipos, muchos de ellos tienen miedo a enviar equipos al servicio técnico. ¿Por qué? Porque por uno pagamos todos. De eso se trata todo este tema de la comunidad técnica, de buscar la unión entre los técnicos para poder crecer, compartir información, mejorar entre todos nosotros. Un granito de arena aporta. Los temas, créanme, los temas de ética, de valor, de marketing, de todo, atención al cliente. Un técnico tiene que manejar todo eso. No tenemos que ser cuadrados donde solamente yo maneje la parte técnica. O a veces ni la parte técnica manejo. Me conformo con lo básico, con lo más simple, estoy cómodo con lo más simple y ahí me quedo y sigo haciendo tonteras. O sea, mejoremos en todas las áreas. De eso se trata, colegas. Sí es un poquito fuerte estas palabras, pero tenemos que decirlo, tenemos que expresarlo si queremos buscar un Iberoamérica que pueda crecer en conjunto. Lo que yo les estoy diciendo no son mis palabras, son palabras de otros técnicos que vienen buscando el mismo objetivo, que dejemos de lado las malas prácticas y dedicámonos. Eso nomás, gente, de nuestra parte, pues bueno, ya quedan invitados para el próximo congreso, que será en el mes de noviembre.
agradecerles. Y bueno, seguimos en contacto, nos vemos el día viernes, estamos con otra charla, vamos a estar hablando del Aptos, netamente del IC de Charger. Estaremos conversando cómo funciona este IC, qué hace, cuáles son sus fallas típicas. Así que todos cordialmente invitados y de igual forma pues estaremos conversando también, ya estaremos dando a conocer nuevas charlas que se estará planificando, estaremos dando a conocer los futuros capacitaciones presenciales, como les había dicho. Wilson de Realza Recargas está fichado ya, pues es parte de nuestro equipo de trabajo para cuando se abra el tema de cursos internacionales en Ecuador, se podrá llevar a cabo y también estamos ahí trabajando para ver si podemos hacer algo virtual. Eso, gente. ¿Alguna consulta que hay? ¿Alguien quiere preguntar algo rapidito sobre lo que les acabo de decir? Yo quiero preguntar una consulta. Consulta rapidita. De pronto al profe, no sé si es que me puede echar una mano. ¿Cómo uno identifica el ID del cabezal correcto? Porque a veces viene un 0 y a veces viene una O. ¿Cómo yo compruebo que esté bien? Bueno, yo creo que la cuestión es que tú compruebes bien cómo saber si es 0 o es O. Pero con una lupa. Con una lupita, sí. Claro. Una lupita. No, pero en algunos casos yo he puesto 0. El 0 siempre es así y el O es así. El O siempre es más gordito y el 0 siempre es más flaquito. Tranquilo que a mí me ha pasado muchas veces en contraseñas, pero el O siempre es el más gordito. Ya, vale. Eso me ha pasado en algunas impresoras. Influye bastante en la impresión al momento de imprimir. Claro. Pero también, colega, en la práctica, cuando ingresas con el manual de servicio, te lo va a botar, no te lo va a reconocer así de fácil. Pero en los nuevos, en el manual, en el programa de ajustes nuevos, en ese sí te da error. Pero en los antiguos no. Vamos finalizando, por favor, se va a cortar esto. Así es. Listo, Charlie. Muchas gracias, Charlie. Gracias, Wilson. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Muchas gracias, Si Wilson. se corta, ya no es culpa. Muchas gracias, buenas noches. Todos por allá. Gracias, Wilson. Gracias. 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 Gracias.